ser humano es la especie más inteligente y parece que en muy poco tiempo pues va a dejar de serlo, ¿no? Lo que hay que hacer es empezar a delegar cada vez más el conocimiento a las máquinas. Y el tiempo humano debería estar dedicado para cosas muy específicas y donde efectivamente puede aportar valor, ¿no? Los trabajos que ahora mismo no tiene sentido que existan desde un punto de vista puramente utilitario. La IA será capaz de destruir 92 millones de puestos de trabajo. Yo creo que es un error decir que estamos en la cuarta revolución industrial. Y si puedo tener una sola inteligencia artificial general, o tengo 10 o tengo 100, es como si tuviese 100 humanos o 1000 humanos o 2000 humanos. Yo creo que llegaremos a tener máquinas conscientes y es muy probable que sea en los próximos años. Si vamos tan atrasados en Europa, quiere decir que nos vamos a la mierda. Pero la primera ley del mundo sobre inteligencia artificial... Tienes dos formas de crear inteligencia artificial, o tratar de replicar lo que se sabe de la inteligencia humana, o hacer que la inteligencia artificial emerja por sí sola. Esta startup china promete hacer lo mismo a un costo mucho más cuesta bajo. más o menos el millón de tokens de respuesta en torno a $60, ¿no? Y el modelo de DeepSeek pues, cuesta unos 2. Y parece que el polo nuevo de desarrollo y de innovación tecnológica es China. ¿Crees que esto puede hacer que China gane la batalla de la inteligencia artificial? DeepSeek es más eficiente todavía que los modelos de los gigantes. Es ir mucho más allá, hay que cambiar el modelo de sociedad, ¿no? Todos los humanos estamos condicionados y todas las inteligencias nuevas que creemos van a estar también condicionadas, ¿no? La superinteligencia supondría que hemos llegado a construir una máquina que es más inteligente que el conjunto de todos los seres humanos que vivimos en la Tierra. ¿Podemos llegar a un momento en el que el humano sea irrelevante? Bienvenidos a Golden Circle, el podcast en el que cada semana te abro las puertas de mi casa y de las conversaciones con mi círculo. La gente que me inspira y me hace crecer y que espero que a partir de ahora también lo haga contigo. David, has sido pionero en la inteligencia artificial, emprendedor desde hace más de 30 años, escritor de 4 libros, divulgador con más de 400 conferencias realizadas y enamorado de la mente humana. A mí personalmente me da la sensación de que todo está evolucionando a una velocidad que no tiene sentido. Tú llevas años y años investigando estas tecnologías, pero ahora todo lo que antes pasaba en décadas está pasando en días. ¿Te preocupa la dirección que está tomando todo lo que es la inteligencia artificial? Bueno, primero, David, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Más que preocuparme, a mí lo que hace es ocuparme, ¿no? Yo llevo estos últimos 30 años y quizás un poco más antes de curiosidad dedicado a ello, dedicado a ver si somos capaces de comprenderlo, y no solo de comprenderlo, sino de hacerlo para que sea mejor para todos. Con lo cual la clave es ocupación más que preocupación. Sí, el otro día veía, ya que dices esto, ¿no? Que decían, la preocupación es la ocupación que pasa antes de tiempo, ¿no? Y que no sirve de nada. Viendo una conferencia tuya en Merge, en Madrid, veía que tú muchas veces cuando hablas de la inteligencia artificial empiezas hablando de la especie humana, del conocimiento, de qué nos motiva a estar haciendo esta innovación que estamos haciendo a día de hoy. ¿Nos podrías contar un poco cómo empezó estas ganas, estas ansias de conocimiento de la especie humana? Sí, la clave al final son las preguntas, ¿no? Preguntarse de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero primero de dónde venimos es clave, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de inteligencia artificial o cuando hablamos de tecnología en general, hay que entender por qué el ser humano ha llegado donde ha llegado, ¿no? El ser humano no ha partido en la Tierra como la especie dominante, ni como la especie ni la más inteligente, ni la más fuerte, ni mucho menos, ¿no? Es decir, hemos tenido que llegar aquí tras muchas invenciones y tras muchas conexiones que han sucedido por medio, ¿no? Y en ese sentido, cuando comenzamos, lo primero que tuvimos que hacer es ver si éramos capaces de extender nuestras posibilidades, ¿no? Por una parte, extender las posibilidades físicas, y para eso empezamos a construir herramientas, da igual que fuese pues desde una flecha, una lanza o una piedra, cualquier otra cosa que utilizásemos para extenderlas, y también, por supuesto, extender nuestras capacidades mentales, ¿no? Gracias a la matemática, el lenguaje, la escritura, que al final son las que han derivado en que hoy estemos donde estamos, ¿no? Si hacemos un poco una vista hacia atrás de lo que ha sucedido en estos últimos miles de años, podemos ver que hay algunos hitos clave que han hecho que lleguemos donde estamos y que efectivamente ahora todo vaya muchísimo más rápido, porque hemos llegado a esos saltos, digamos, casi cuánticos en este proceso. Y en este proceso hubieron varios hitos que fueron muy claves, ¿no? En tu conferencia explicabas que primero fue pues, la capacidad de comunicarnos con palabras, ¿no? Con un lenguaje, en ese caso al principio oral. Después pasó a ser escrito, después de escrito es a replicarse esta escritura y después ya ha entrado un poco la tecnología
que pues primero revolución industrial y después ya la de Internet. ¿Estamos ahora en la cuarta revolución industrial? Yo creo que es un error decir que estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Yo creo que es sobre todo verlo de una manera muy limitada el proceso en el que nos encontramos, ¿no? Efectivamente, como has dicho, hemos pasado por varios procesos y esos procesos lo que nos han ido permitiendo es, primero, eliminar un poco la individualidad y empezar a trabajar en conjunto. Es decir, un ser humano solo, aunque incluso con los conocimientos que tenemos hoy, si lo dejamos en una isla desierta o en un mundo desierto, pues probablemente no llegaría a donde estamos tú y yo hoy, ¿no? En esta sala, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa colaboración humana ha sido posible gracias a, por supuesto, al lenguaje, por supuesto, a la escritura, por supuesto, a esa comunicación, por supuesto, a ser capaces de replicar las cosas que han funcionado, de enseñar de alguna manera de unos humanos a otros, ¿no? Y en ese proceso, efectivamente, ha habido grandes revoluciones que han hecho que fundamentalmente la humanidad pues, suba, digamos, a una esfera que nunca antes había sido posible, ¿no? El propio siglo anterior, pues uno de los grandes hitos clave precisamente fue la capacidad de multiplicar la población humana. Es decir, la población humana siempre ha sido un aspecto crítico. En las naciones, en los siglos pasados, pues las poblaciones que eran más voluminosas pues tenían más probabilidad de tener, por ejemplo, mayores ejércitos, por ejemplo. Y en ese sentido, gracias a la tecnología, se ha multiplicado drásticamente. Hemos pasado de ser cientos de millones a ser 8 billones de habitantes en el planeta Tierra, ¿no? Y eso lo ha habilitado la tecnología. Y en esos procesos de evolución tecnológica en el que nos encontramos, yo digo que no es la cuarta revolución industrial, porque estamos en un proceso que va mucho más allá, ¿no? No hablamos solo de empezar a tener algo al que podemos delegarle un trabajo, como quizás podría suponer las anteriores revoluciones industriales, sino estamos hablando de algo mucho más allá. Estamos hablando de algo que empezamos a delegarle el propio conocimiento humano y también, por supuesto, la propia inteligencia humana, ¿no? Con lo cual, en el fondo, yo lo que creo que estamos haciendo es construir la última herramienta humana. ¿Qué es la inteligencia? Muy bien, pues bueno, es difícil describirlo. De hecho, el propio ser humano tampoco tiene muy claro qué es la inteligencia, ¿no? Pero sí podríamos definirlo de alguna forma como esa capacidad, digamos, de construir cuando tenemos recursos limitados y cuando tenemos capacidades limitadas, con ellas ser capaces de innovar, ¿no? Yo creo que es una de las claves de la inteligencia. La inteligencia humana es la que ha permitido esa colaboración, es la que ha permitido vivir en un mundo que inherentemente, por supuesto, es hostil. Es decir, la inteligencia parte también de tratar de conquistar el entorno, ¿no? El ser humano vive en un entorno que, aunque nos creemos que es seguro, no lo es. Es decir, hay muchos elementos de la naturaleza que no controlamos. No hemos llegado a ser, dentro de las escalas de Kardashev, una de esas especies que domina ni siquiera su planeta. Entonces, en ese sentido, esa capacidad de adaptación, esa capacidad de continua superación son claves de la inteligencia, ¿no? Como digo, definir la inteligencia es complejo porque no nos ponemos de acuerdo ni siquiera los que nos dedicamos a esto, y por eso incluso la propia palabra inteligencia artificial está un poco viciada de contexto, ¿no? Me guardo el tema de escala de Kardashev para ahora a continuación. Pero quiero indagar en esto de la inteligencia, porque de alguna manera ni sabemos si los algoritmos actuales de inteligencia artificial están siendo inteligentes o no, ¿no? Hasta cierto punto, porque muchas veces la inteligencia, como dices, es crear algo nuevo que no ha existido, ¿no? Creatividad, etcétera, etcétera. Pero ¿hasta qué punto incluso nosotros, cuando somos creativos, conectamos ya ideas ya existentes, ¿no? Y un poco, pues sí, lo que parece más divergencia o creatividades un poco más locas, pues es conectar puntos que están más separados. Pero al final, quizá es todo conectar puntos y al final, interpolando y extrapolando, puedes literal inventar lo que sea. Es una de las claves, sin duda, ¿no? Yo hay un documental que me gusta mucho que se llama que todo es un remake, Everything is a remake, que cuenta que efectivamente todos nos hemos ido inspirando en el pasado. Es decir, como os decía, con un solo ser humano en una isla desierta, pues no hubiésemos llegado muy lejos. Cuando empieza a haber varios humanos y esos varios humanos se comunican y comparten sus experiencias, comparten sus errores sobre todo y comparten sus aciertos también, pero especialmente los errores, con eso se construye. Y si vamos multiplicando los 100 billones de humanos americanos que han vivido en la Tierra antes de los 8 billones que vivimos en la actualidad, pues vemos que todas esas conexiones han sido fundamentales, ¿no? Con lo cual es un poco naif pensar que partimos de una inteligencia, por muy potente que sea, y con esa fabricamos, ¿no? Siempre tenemos que inspirarnos en lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Por eso todo lo que está sucediendo también en la actualidad con la inteligencia artificial, que está aglutinando todo ese conocimiento, que está captando todo ese conocimiento, una parte importante de ese conocimiento del pasado para crear sobre él, es algo que preocupa, pero más que preocupar, lo que debería de hacer es pues darnos esa capacidad de ver que va a llegar, digamos, donde el ser humano no había podido llegar antes. Yo digo, yo he estado leyendo muchísimo sobre el tema, soy un apasionado de la inteligencia artificial, ya digo, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, estoy haciendo soluciones con la inteligencia artificial e incluso para mí, que estoy muy dentro,
a mí, de verdad, me marea. Y digo, y no sé si quizá gente que nos pueda escuchar y cuando a veces doy este mensaje, les puede parecer que soy un poco, no sé, catastrofista o tal. Y lo contrario. O sea, yo creo en un futuro de abundancia, me encantará ahora saber tu punto de vista. Pero el hecho de que todo vaya tan rápido y no poder incluso saber qué va a pasar a 6 meses vista, yo digo, yo no tengo claridad de qué va a pasar a 6 meses vista, no sé tú, ahora hablaremos de esto. A mí me produce una incertidumbre que yo no vivía hace unos años. Y quizás es un tema personal, pero no sé si tú y en tu entorno estáis viviendo algo parecido. Sí, es decir, ya las cosas evolucionan pues de una manera especialmente rápida, ¿no? Entonces, antiguamente tú podías pensar lo que te ibas a dedicar, tener un oficio, estudiar para él, incluso quizás vivir toda tu vida de eso, ¿no? Y ahora la realidad es que no va por esa dirección. Es decir, los cambios son tan rápidos que una de las claves de la inteligencia, que es la adaptación, pues hay que multiplicarla. Es decir, no podemos pensar que el ser humano, con lo que estudió, con lo que aprendió, suponiendo que tuviese una conexión real con un entorno laboral del que luego comentaremos, que con eso se pueda continuar, ¿no? Es decir, la adaptación es continua, con lo cual la forma de vivir el mundo actual es muy diferente al que, literalmente, al de hace una década, ¿no? Es decir, hablamos de años, incluso los cambios que se han producido son drásticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cierto que eso produce como cierta, no solo incertidumbre, sino también, bueno, cierta problemática también de colisión de ideas mentales también en muchas personas, ¿no? Que hace que les cueste mucho entender qué les va a suceder, ¿no? Y sobre todo entender y negarlo incluso. Hay muchas personas que niegan el momento en el que nos encontramos, ¿no? Que se agarran a los paradigmas del pasado, ¿no? Por eso cuando hablamos antes de la cuarta revolución industrial, es de nuevo volver a coger un paradigma del pasado para tratar de entender un presente que no tiene nada que ver con aquello. Sí, esta capacidad ¿no? que algunos le llaman de desaprender, creo que es muy vital y es muy difícil. Yo no sé cómo tú, por ejemplo, la haces. En tu día a día, tú has estudiado desde inteligencia artificial, pero también has estudiado neurología, has estudiado muchas partes de la mente, del cuerpo, antropología, veía que también habías estado muy metido. Entonces, ¿cómo haces para que un conocimiento que tenías en el pasado y que quizá ahora en el presente ya no es tan válido, pues como pasar de página? Bueno, pues lo primero es con humildad y con curiosidad continua. Es decir, la humildad porque al final tienes que darte cuenta de que no sabes nada, o por mucho que hayas estudiado mucho sabes poco, y entender que efectivamente igual que hay un botón de borrar en los teclados o en los teclados táctiles de los móviles, pues al final lo mismo sucede en el cerebro también. Es decir, somos capaces también de borrar y de asumir que cosas que pensábamos que eran ciertas no lo son, ¿no? Y no lo pueden ser por dos motivos. Uno, porque efectivamente se descubre que son falsas, es decir, estamos viviendo una falsedad, la que fuese. Y la segunda, porque incrementamos nuestra capacidad de resolución, ¿no? Es decir, a veces no tenemos las gafas que tenemos no están lo suficientemente bien ajustadas para ver la realidad que tenemos, y según progresa la evolución tecnológica empieza a tener más resolución, ¿no? No es lo mismo ver una pantalla en monocromo con las que empecé yo a trabajar hace 30 años que ver una pantalla de 8K, por ejemplo, ¿no? Pues evidentemente la capacidad de resolución se incrementa, con lo cual aparecen como nuevas verdades y lo anterior, pues digamos, toma como mucho más nitidez, ¿no? Entonces, y luego puede suceder también que efectivamente estemos viviendo en aspectos ilusorios, ¿no? Que pensemos que una determinada realidad para nosotros es cierta y resulta que surge una nueva evidencia que la hace falsa, ¿no? Y una de ellas es esta misma que hablamos, ¿no? El aspecto laboral o el aspecto del motivo el motivo, más que el motivo, sería un poco la forma en la que las personas viven su vida, pues el motivo, ¿no? Puede cambiar con el tiempo, ¿no? Es decir, si pensamos que nos vamos a jubilar o si pensamos que podemos vivir otros 30 años más haciendo lo que hacemos, probablemente estamos viviendo una falsa ilusión de lo que pasó en el pasado, ¿no? Y en ese sentido, ese desaprender es clave en el aprendizaje. Y ese desaprender a veces sucede precisamente por aceptar los errores, ¿no? Que es algo que siempre se ha mitificado mucho en el emprendimiento, pero en muchos otros campos también. El hecho de cometer errores parece que es algo que está mal, ¿no? Y es todo lo contrario. El error, o sea, repetir el error puede ser más o menos malo, pero no equivocarse puede ser tan malo como acertar siempre, ¿no? Yo lo que veo complicado de hacer esto que tú indicas es la parte del coste hundido, ¿no? Y esto le debe pasar a mucha gente, que es, imagínate que llevas, ahora para gente joven que nos esté escuchando, o bueno, o no tan joven, imagínate que llevas 3 años, 4 años, 5 años estudiando algo, ¿no? Y ahora, por cómo ha cambiado el mundo, ves que ya no es útil. Mira, digo un tema que puede ser controvertido, pero filología o tal, más enfocada a la traducción, ¿no? Había mucha gente que se dedicaba a la traducción y ahora, pues, literal, los modelos, los Large Language Models, que hablaremos del tema, los modelos grandes de lenguaje, tienen una precisión y ya una sutileza y lo hacen con una
precisión que yo diría mejor que el 90% de humanos que yo conozco. Por lo menos en este caso, seguro. En otros casos puede ser más diferente, ¿no? Pero imagínate que has dedicado tantos años de tu vida a aquello, tanto esfuerzo, dinero en muchos casos, y ahora tienes que aceptar que lo que has estudiado quizá ya no vale para nada y que te tienes que reinventar y hacer algo completamente diferente. ¿Es algo que a ti te ha pasado, quizá en algún momento en la vida? ¿Cómo lo has superado? Bueno, al final hay que tener en cuenta que de momento, y hasta que esto no cambie, que igual cambie en el futuro, pues tenemos un número de horas limitadas, ¿no? Da igual que sean 800.000, no sé cuántas tiene, depende de lo que vive un ser humano, son en torno a esas, ¿no? Y efectivamente las horas pasadas ya no vuelven. Es decir, lo que has hecho, me da igual que hayas estado 5 años estudiando y otros 5 haciendo un doctorado, si lo has hecho, ese tiempo no va a volver de alguna manera, ¿no? Ya digo, hasta que esto cambie, efectivamente igual el tiempo seamos capaces de extenderlo, ¿no? Que también se está trabajando tecnológicamente por esa vía, ¿no? Pero si no, es un tiempo limitado, con lo cual lo que nos queda es el futuro y el presente, ¿no? Vivir el presente y tratar de imaginar los posibles futuros que van a venir y prepararnos para ellos, ¿no? Con lo cual, el mirar hacia atrás no tiene mucho sentido, salvo que sea para coger carrerilla, ¿no? Con lo cual, yo evidentemente, muchas de las cosas que he aprendido en el pasado, lo que ahora dedico 1 hora en hacer, en el pasado igual tardaba meses o semanas en hacer, ¿no? Literalmente, ¿no? Y ahora lo puedo hacer en minutos o en segundos, ¿no? Es decir, cuando antes necesitaba pues 10 o 20 personas dentro de una empresa o 30 para hacer una cosa, ahora igual lo puedes hacer tú solo, por ejemplo, ¿no? Entonces es normal que en el pasado hayamos dedicado tiempo porque evidentemente estamos en etapas distintas de la evolución y el proceso tecnológico, ¿no? En el momento en el que nos encontramos, eso se va acelerando cada vez más, con lo cual lo que hay que hacer es empezar a delegar cada vez más el conocimiento a las máquinas y empezar a utilizar más las máquinas como ayuda en ese proceso de maximizar nuestro tiempo, ¿no? Es decir, el tiempo humano debería estar dedicado para cosas muy específicas y donde efectivamente puede aportar valor, ¿no? Y el preocuparse de lo que hemos hecho en el pasado, pues sencillamente son preocupaciones un poco quizás banales, ¿no? Es cierto que estar 5 años o 6 años haciendo algo hoy por hoy se atisba un poco complejo, ¿no? Sobre todo porque son marcos temporales donde pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Yo incluso en las empresas en las que aconsejo, etcétera, al final siempre hablamos ya de marcos incluso de 3 meses, de 6 meses, incluso por supuesto casi siempre de menos de 1 año en muchos de los proyectos porque no tiene sentido, porque va a cambiar todo, ¿no? Y a nivel personal también. A nivel personal hay que entender que lo que estudias, lo que aprendes, si te embarcas, digamos, en estas grandes carreras o grandes espacios temporales de aprendizaje, si eso es muy probable que no esté aterrizado con un entorno laboral. Puede estar enfocado porque quieras aprender sobre ello, cual es maravilloso, pero si lo quieres enfocar hacia una aplicación práctica, es muy probable que casi todo, el 90% de lo que hayas aprendido, pues se desligue, ¿no? Y lo que se hablaba antiguamente de los famosos pilares, porque esto hay que aprenderlo, porque son las bases de los sistemas, pues es algo que también se empieza a desmitificar. Es decir, estamos viendo cada vez más, y lo estamos viendo en ejemplos de las empresas exitosas también en el campo de la inteligencia artificial, que muchas veces ya no se trata solo del conocimiento adquirido humano, ¿no? El que está aportando ahora mismo la clave para continuar construyendo mejores modelos, como los que comentabas antes, precisamente no es tanto la capacidad humana, sino es la capacidad no humana, que es la capacidad de computación y la capacidad de datificación también de datos. Entonces, bueno, esto lo hablas, mira, bueno, que tenemos aquí, por cierto, los libros, bueno, un par de los 4 libros de David. El primero es AGI, que después hablaremos de qué significa AGI, y el segundo que tenemos aquí es El fin del conocimiento. De alguna manera, ahora quiero hablar concretamente del fin del conocimiento. Justo esto que estás diciendo lo comentas en este libro, ¿no? Si de alguna manera el conocimiento tal y como lo conocemos ya no tiene sentido o dentro de poco ya no tendrá sentido para nosotros como especie humana, ¿qué valor tiene la especie humana en el mundo en el que vivimos? Muy bien. Si te parece, voy a hacer un contexto para llegar a estos son los 2 últimos libros. El AGI es el último y el penúltimo es El fin del conocimiento. Pero hay otros 2 primeros que marcan un poco dónde nos encontramos, ¿no? Es decir, yo empiezo, bueno, por supuesto, a divulgar hace mucho más tiempo, dando conferencias, pero a escribir más o menos hace unos 10 años. Y el primer libro que escribí se llamó Del Big Data a la inteligencia artificial, ¿no? Se publicó aquí en España con El Mundo, Expansión, La Vanguardia y luego también en el extranjero más tarde. En Ginebra se presentó la edición en inglés después en 2019. Y en ese trataba un poco de ese proceso de datificación, ¿no? Es decir, los que llevamos en esto tanto tiempo, lo que ahora se llama digitalización quizás es lo que hacíamos el siglo pasado, o finales del siglo pasado, ¿no? Ahora sería más ese proceso de datificar, es decir, de convertir en datos. Vivimos en un mundo que inherentemente es analógico, y lo que hacemos es con esa datificación en convertirlo en ceros y en unos, de momento. No sé si llegaremos a otra forma de almacenamiento, pero hoy por hoy en ceros y unos. Y esa datificación es una de las claves de donde estamos, ¿no? Entonces, ese libro lo llamé Del Big Data a la inteligencia artificial, porque esos datos masivos son los que habilitaron el que algoritmos de inteligencia artificial que se habían desestimado, de nuevo también en el siglo pasado, pues a partir más o menos de hace unos 14, 15 años, empezaron a ser especialmente exitosos, ¿no?
Y ese fue el primer libro, ¿no? Es decir, de cómo los datos los convertimos en inteligencia. El segundo libro, que fue en el 2019, salió en el 2020 después, se llamó Automatiza o serás automatizado, ¿no? Porque efectivamente cuando ya tenemos datos, esos datos hemos creado algoritmos, lo lógico es volver a recuperar el tiempo humano. El tiempo del que hablábamos antes, es importante que el ser humano tenga el control de ese tiempo, ¿no? Porque volviendo a la inteligencia, yo creo que efectivamente un ser humano inteligente pues es capaz de aprender algo. Es decir, si a mí me enseñan, a ti te enseñan a hacer algo, somos capaces de hacerlo. El ser humano que se queda ahí pues es capaz de luego repetir eso que ha aprendido. Lo ha aprendido y ya es capaz de replicarlo. El ser humano que es un poquito más inteligente lo que hace es ser capaz de incluso optimizar eso que ha aprendido, es decir, sacarle nuevas formas y mejorar ese proceso que ha aprendido. Pero el ser humano aún más inteligente es el que lo automatiza. Es decir, el que cuando ya ha hecho algo no sigue haciéndolo RQR. No tiene sentido que si ya has aprendido a hacer algo lo sigas haciendo, porque estás de alguna manera reutilizando un tiempo o gastando un tiempo que podías utilizarlo para otras cosas, ¿no? Entonces ahí viene el segundo libro, que es una metodología que creo de cómo automatizar, ¿no? Y cómo decidir qué se puede y qué no se puede automatizar a día de la fecha o cuando cambie la tecnología más adelante, tanto a nivel lógico como a nivel físico, ¿no? Ese fue el segundo libro. La traducción sería como se llamaba automatizar o ser automatizado, Sí, ¿no? correcto. Es decir, porque si no lo haces tú, en el fondo, lo que venía a divulgar ese libro, que también atisbaba un poco lo que está sucediendo ya hace cinco años, es que efectivamente si tú no lo haces, lo va a hacer alguien. Es decir, o eres parte de ese proceso de automatización, si tú sigues haciendo, si tú hace 5 años, porque este libro tiene 5 años, pero sigue siendo válido en muchas cosas, pero si sigues haciendo tu trabajo lo mismo que lo estabas haciendo y repitiendo, pues alguien va a automatizar tu trabajo, ¿no? En cambio, si tú eres el que automatizas tu trabajo, tú podrás hacer otras cosas, ¿no? Entonces, era una llamada de atención de nuevo a que las personas pues tomasen conciencia y se empoderasen de alguna manera en ser parte de este proceso, ¿no? Después de ese libro, que efectivamente, pues lo primero que hice, por supuesto, también es utilizarlo y aplicarlo muchísimo, pues por supuesto, ya me hacen muchos talleres con muchas empresas también de cómo de ayudar también a empresas a hacerlo, no solo a individuos. Surgió la reflexión de lo que estaba empezando a suceder es que ya no solo estamos empezando a automatizar, sino que el propio conocimiento en sí estamos empezando a dárselo a las máquinas, ¿no? Y esto surge en el 2023, que es cuando surge este libro, el fin del conocimiento, y donde veo que efectivamente aquí es justo antes, o sea, yo empecé a trabajar con los primeros modelos grandes de lenguaje, como comentabas, primero con GPT-2, luego con GPT-3 un poco más tarde, y más o menos a finales del 2022, principios del 23, pues ya se empezaba a atisbar lo que estaba empezando a suceder, ¿no? Y estaba empezando a suceder que ya los datos estaban bien, la inteligencia estaba bien, la automatización empezaba a haber ya cosas para automatizar, pero se está empezando a ver que con estos datos estamos empezando a crear modelos de conocimiento, ¿no? Modelos que eran capaces no solo de replicar una tarea o hacer una tarea RQR, sino eran capaces de empezar a comprender lo que sucedía ahí, ¿no? Y de ahí surge este libro. Este libro surge de estudiar este proceso, el proceso de delegación del conocimiento humano hacia las máquinas, ¿no? Y delegar el conocimiento es algo que, bueno, que requiere de mucha reflexión, ¿no? Primero, porque el conocimiento ha sido la base de nuestro progreso humano, es decir, el ser humano no estaría donde estamos si no es porque hemos creado conocimiento, porque hemos compartido ese conocimiento, porque hemos sido capaces de mejorar el conocimiento entre todos. Pero también ese conocimiento ha sido el poder, y sigue siendo en parte el poder, ¿no? Es decir, quien sabía algo que otros no sabían, pues por supuesto tiene un gran valor, ¿no? Y lo vemos, sigue siendo real, es decir, en la bolsa y muchas otras cosas, quien sabe algo que el resto no saben, sigue teniendo mucho valor, ¿no? Con lo cual, si el conocimiento es poder, cuando estamos delegando este conocimiento a las máquinas, a algoritmos, a modelos, de alguna manera estamos delegando parte del poder a estos sistemas, ¿no? Y eso pues requería de una reflexión importante, ¿no? Luego también es cierto que el poder, el conocimiento, también es la base del trabajo. Es decir, tú aprendes a ser albañil, o aprendes a ser informático, aprendes a ser carpintero y luego puedes trabajar con eso que has aprendido. Podías, se suponía que podías hacerlo, ¿no? Entonces, y efectivamente ese conocimiento que permitía ese trabajo es el que luego permitía construir las sociedades, ¿no? Las sociedades están construidas por seres humanos que se agrupan y que de alguna manera colaboramos de alguna manera, a veces competimos también, para construir una sociedad entre todos, ¿no? Donde la gente, cada uno hace un trabajo y todos nos beneficiamos de un proceso global, o deberíamos de beneficiarnos de ese proceso global, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si el conocimiento lo hemos delegado a las máquinas, es evidentemente razonable pensar que ese trabajo ya no lo van a hacer los humanos, sino que lo van a hacer las máquinas, ¿no? Con lo cual, si el trabajo lo hacen las máquinas, esas sociedades que hemos creado hasta la fecha van a cambiar drásticamente, ¿no? Y un poco ese es el motivo, la línea argumental principal del libro es, de nuevo son libros, ambos, bueno, todos los libros que he hecho están centrados en cosas, el 99% en cosas que ya han pasado, y un pequeño porcentaje se atisba hacia el futuro, ¿no? Entonces lo escribo cuando creo que es el momento importante de empezar a conocer esos procesos, ¿no? Y empiezo a hacerlo incluso también con creando herramientas propias para automatizar la adquisición de conocimiento, ¿no?
Es decir, si quisiésemos leernos ahora mismo 1000 libros en 2 días, pues humanamente, literalmente, no podríamos, ¿no? Pero en cambio con inteligencia artificial podríamos adquirir una parte importante de esos 1000 libros en 2 días o incluso en menos tiempo, ¿no? Algo que anteriormente no era posible, ¿no? Entonces, la delegación del conocimiento a las máquinas es ese primer paso que nos ha permitido llegar donde estamos, ¿no? Y cabe decir también que no hemos delegado suficiente conocimiento a las máquinas. Es decir, por muchos motivos, primero, igual porque no lo teníamos digitalizado, o porque no queríamos, o porque no teníamos capacidad de computación suficiente para hacerlo, ¿no? O porque sencillamente por legislación o por otros motivos no se ha hecho, ¿no? Y el no delegar suficiente conocimiento a las máquinas es un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado restringe quizás la capacidad de la máquina, pero también restringe la capacidad de evolución humana, ¿no? Y bueno, esas son algunas de las reflexiones que surgen en este libro. Siguiendo estas reflexiones, de alguna manera podemos llegar a un momento en el que el humano sea irrelevante y que entonces, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Decía que él está 80% seguro de que el futuro que se viene va a ser muy positivo, pero que hay un 20% de probabilidades de que se vaya hacia un lado que no toca, porque es que no es fácil controlarlo. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, yo soy optimista de cara al futuro. Yo creo que lo más bonito del futuro es crearlo, ¿no? Si estamos creando el futuro, pues podremos tener más probabilidades de que de alguno de esos futuros que imaginamos sea bueno, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es crear el futuro. El futuro no es como el presente y no será como el presente. Eso sí que parece que es un hecho. Es muy difícil que se mantengan las cosas como están, que el status quo que estamos viendo durante los últimos siglos o la velocidad del cambio que estamos viendo se mantenga. Eso parece que no va a ser así. No hay ningún indicador que eso haga que sea así. El que sea positivo o negativo dependerá de muchas cosas, pero entre ellas de los humanos que lo estamos creando y de que participemos cuantos más humanos mejor en este proceso, ¿no? Si somos unos pocos tecnólogos los que nos dedicamos a crearlo, pues estará condicionado a nuestras mentalidades, ¿no? Todos los humanos estamos condicionados y todas las inteligencias nuevas que creemos van a estar también condicionadas, ¿no? O por sus propios condicionamientos o los que hereden del ser humano, ¿no? En ese sentido, el que el futuro sea bueno o malo dependerá de todos esos procesos previos de creación, ¿no? Lo que sí parece evidente es que si el propio ser humano inserta de alguna manera en esas nuevas entidades artificiales una serie de características positivas, pues ese futuro puede ser mejor, ¿no? Lo que sí parece que el futuro es que no va a ser como el presente. Entonces, en ese sentido, los trabajos que ahora mismo no tiene sentido que existan desde un punto de vista puramente utilitario y desde un punto de vista tecnológico, ¿no? Es decir, si una máquina puede hacer un libro literalmente mejor que un ser humano y puede comunicar mejor, ¿por qué lo tiene que hacer un humano, ¿no? Si una máquina puede viajar y hacernos llegar a Nueva York en 1 hora o en el tiempo que sea, ¿por qué tiene que ir uno en un barco y estar un mes haciéndolo, ¿no? Entonces, al final, eso lo vamos a ver con casi cualquier aspecto que veamos, ¿no? Lo único que va a limitar ese crecimiento va a ser la regulación, que lo va a tratar de entorpecer quizás, y luego el propio progreso y la adopción humana, ¿no? La adopción humana puede de alguna manera tratar de ralentizarlo, pero todo esto va a mermar la competitividad. Es decir, las empresas, sobre todo los estados también, que sean los primeros en automatizar, que sean los primeros en utilizar al máximo nivel este tipo de herramientas, son los que van a ser más competitivos, ¿no? Entonces, el futuro, para mí, desde mi punto de vista, es optimista. Yo creo que queda un futuro brillante para la humanidad, pero hay una serie de riesgos y el primer riesgo al que nos vamos a encontrar y la primera decisión que tiene que tomar el ser humano o la primera asunción que tiene que tomar es que ya va a dejar de ser el centro de todo, ¿no? Es decir, el ser humano es la especie más inteligente, como estamos comentando de todo el reino animal, y parece que en muy poco tiempo pues va a dejar de serlo, ¿no? Y eso va a suponer un cambio importante, ¿no? Porque vamos a empezar a cohabitar en el planeta, y quizás en otros también, con otras entidades que van a ser más inteligentes que nosotros, ¿no? Y para eso hay que prepararse. Pero este hecho de que no vayamos a ser la especie más lista del planeta no crea un cambio de status quo que hace que normalmente el más inteligente es el que domina al resto, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros comemos animales y tenemos animales en jaulas y tienes un perro en casa, bla, 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 ¿no? Entonces, toda la vía que hemos ido planteando de robots, que hablaremos luego, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, era de cómo ellos están a nuestra merced y están pues para ayudarnos, ¿no? Pero el crear este cambio en el status quo no puede crear que al final nosotros seamos los que trabajemos para ellos, por decirlo así.
Bueno, evidentemente cuando estamos creando este tipo de máquinas, es decir, al final por ahora son máquinas, serán humanoides artificiales en algún punto, serán seres más inteligentes que el humano en algún punto, será esa última herramienta que será el próximo nosotros, como yo siempre digo, supone que efectivamente van a haber muchos cambios en ese proceso, ¿no? El cómo estas nuevas entidades van a trabajar con nosotros o van a entender lo que es el ser humano clásico, también hay otra opción de la que podemos hablar también si llegamos a otro ser humano no 1.0, sino avanzado de otras formas, está aún por ver, ¿no? Evidentemente, como comentas, cuando un ser humano ha dominado otras especies, pues ha sucedido esas dos cosas que comentas, ¿no? O está en un zoo o está en una casa. Bueno, y que dice que el perro es el más listo porque no tiene que trabajar y se lo dan todo hecho. Pero bueno, efectivamente puede terminar en un plato, ¿no? Entonces, ese proceso no sabemos dónde llegará, ¿no? No sabemos cómo llegarán, ni creo que probablemente sea el propio ser humano el sea el más habilitado para hacer el trabajo, ¿no? Es decir, yo entiendo que cuando existan estos nuevos seres inteligentes, habrá otros seres menos inteligentes, probablemente pueden ser incluso más inteligentes que el ser humano, pero menos inteligentes que ellos, que serán los que harán los trabajos porque serán más óptimos. Es decir, cuando hablamos de estas inteligencias artificiales generales, de las que luego describimos con más detalle si quieres, habrá varios tipos, ¿no? Habrá, por supuesto, las que efectivamente ya han superado al ser humano en todo y habrán los que seguirán haciendo los trabajos, ¿no? Y no creo que el ser humano sea el que está haciendo el trabajo, ¿no? No creo que sea el bicho más óptimo para hacer trabajos, ¿no? En todo caso, el cómo lleguemos ahí, cómo cohabitemos con estas especies, porque no va a ser un cambio probablemente drástico, como vemos en las películas de ciencia ficción, las distópicas sobre todo, probablemente va a ser una transición. Va a haber muchos puntos por el camino donde habrá que ver cómo el ser humano juega esa partida, ¿no? Pero evidentemente, si no somos parte de esa creación de esa partida, pues puede ser que juguemos con las reglas de otro. Yo siempre cuando hablo del tema, como te comentaba, comento que desde mi punto de vista sí que veo un futuro de abundancia y positivo, pero un futuro lejano. Y para llegar a este futuro lejano, que llegaremos, yo creo, hay una transición, como tú decías. Y a mí lo que me preocupa más que el futuro es la transición, porque como cualquier gran cambio conlleva complicaciones, revueltas, etcétera, etcétera, ¿no? Como ya sé que tú no lo querías comparar con la revolución industrial o que decías que esto es muy superior a la revolución industrial, pero en la revolución industrial se quemaban máquinas, ¿no? O se rompían fábricas, etcétera, etcétera. Entonces, si no fuera por la regulación, yo creo que estamos a meses vista de que muchas empresas, muchas empresas, literal, despidieran el 80% de empleados. Por lo menos las tecnológicas. Ya digo, yo por ejemplo, pues en Goin, mi startup, yo ahora no contrataría a 60 personas, que antes sí que en el business plan, ¿no? En el plan financiero sí que teníamos contratar a 60 personas, sobre todo, por ejemplo, del equipo técnico. Entonces, me gustaría saber si tú esta transición, ¿cómo la ves? ¿Crees que sí que puede haber momentos muy complejos para la sociedad? ¿Crees que podemos pasar por momentos en que el paro aumente muy considerablemente? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo. Es decir, al final va a haber momentos difíciles. Es decir, la transición no va a ser sencilla. Hay muchos factores que van a jugar en contra, ¿no? Unos son los egos del humano, otros son también los status quo, otros son también los juegos de poder que de alguna manera hay. La geopolítica va a jugar mucho papel en todo este tema. Pero es cierto que va a ser un tema que va a suceder. Inherentemente se puede tratar de entorpecer mediante la regulación o se puede tratar de aceptar y poner, digamos, las cartas encima de la mesa y empezar a prepararse para ello, ¿no? A mí me pidieron que escribiese una reflexión hace un tiempo sobre este tema, que al final no quisieron publicar y lo publiqué yo individualmente, que se llamó El primer país con un 100% de desempleo. Fue el título que le di al artículo, ¿no? Pero con 100% de desempleo querido, no con un 100% de desempleo que nos venga desde fuera, que nos obliguen a tener ese 100%, el 80%, el 100%, ¿no? Porque efectivamente la primera nación, el primer estado que se plantee eso como un reto geopolítico para hacerlo en un año o en 2 años o cuanto el menos tiempo mejor, es el país que más va a estar preparado para estos cambios, ¿no? El que sencillamente trate de regular y trate de entorpecer para que esto tarde más por seguir manteniendo esos status quo es el que va a hacer más sufrimiento y más daño a sus ciudadanos en el medio y largo plazo, ¿no? Quizás en el corto todavía queda cierto movimiento y ciertos engranajes de que todo esto siga sucediendo. Las revueltas, como comentabas, con los luditas en su momento, con la revolución industrial y los posibles tecnoluditas que salgan ahora con la actual, únicamente de nuevo puede hacer un entorpecimiento de todo esto. Es decir, no va a parar de alguna manera todo esto que va a suceder, lo único que puede hacer es enlentecer y reducir sobre todo la competitividad de quien lo aplique, ¿no?
Con lo cual, efectivamente, todo lo que al final se puede automatizar lo terminará haciendo una máquina y no un ser humano, ¿no? Si antes hacían falta 500 personas o 5.000 personas en una empresa para hacer algo, quizás ahora ya es el momento de que una sola persona, incluso al final quizás sin ninguna persona, pueda hacerlo todo, ¿no? Un término que acuñé también para una conferencia de clausura en un congreso, el Digital Enterprise Show hace unos años, era el término MCO, que es Machine CEO, es decir, el CEO máquina, ¿no? Porque efectivamente, y luego el año pasado ya en China ya hay una empresa que lo tiene, ¿no? Y efectivamente supone que efectivamente, ¿por qué no todo ese proceso? Cuando empezamos a delegar el conocimiento a las máquinas y delegamos también esas capacidades de autonomía, estamos también delegando todo ese proceso productivo, ¿no? Entonces, o sea, comentas, por ejemplo, que hay en China una empresa que ya el director ejecutivo es una máquina, es una inteligencia artificial. correcto. Primero lo hubo en empresas de capital de riesgo, en el board, en el consejo, incorporaron bueno, no personas, a algoritmos que eran de alguna manera, participaban de la toma de decisiones, no aumentaban la toma de decisiones, sino que eran uno más en la mesa, y ya hay una empresa que tiene como CEO una máquina así. Y bueno, es algo, y esa empresa valorada en $1 billón, esa startup, que igual puede ser la tuya con una sola persona, que esté valorada en $1 billón, hoy por hoy ya será posible gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Sí, esto lo Muchas decía, sillas. ¿no? Sí, no sé si era Garritán o Naval, Ujú. que es el primer momento de la historia en que veremos una empresa de una sola persona que valga $1 billón. Sí, estamos americano. en ese proceso, sí. Mm. Ujú. Bueno, a mí qué interesante, o sea, a mí Ujú. me genera ganas, interés y ya digo, me gustaría incluso que llegara antes porque yo soy un poco masoquista en esto de que me gusta el cambio, el movimiento, las novedades, pero sí, me parece un poco abrumador, ¿no? Todo lo que está viniendo. Antes de entrar a pura inteligencia artificial, estuve leyendo de que también hablabas mucho de la pasión que ha tenido el humano de crear desde los principios de la historia, de crear vida. Ujú. ¿Podrías darnos un poco también de contexto para introducir la inteligencia artificial aquí? Sí, claro. Bueno, si te parece bien antes, rematando lo que comentabas, para quitar un poco todo ese desasosiego que puede haber en las personas sobre este futuro, Buenísimo. lo fundamental también en todo este proceso es ser parte de él. Es decir, yo creo que si no somos parte de él, probablemente nos veamos arrollados por todo este proceso, ¿no? Entonces, el mensaje fundamental es que hay que ser parte de este proceso y hay que ser parte de las decisiones que se toman en este proceso, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel grupal, y trabajar para ese proceso, para que este proceso de cambio sea positivo para todos, ¿no? Es decir, que no nos quedemos fuera nadie en este proceso de cambio, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Yo creo que el mensaje es positivo, el mensaje es de que esto es inminente, esto está llegando y esto supone que todos tenemos que participar, y más tarde hablaremos de cómo participar, ¿no? Efectivamente, el proceso de crear vida viene un poco derivado también por ese interés humano de ir un poco más allá, ¿no? Es decir, bueno, si habéis sido padres, seguro que también habéis creado vida, los que seáis padres o madres, pero bueno, efectivamente, si no, la única forma de crear vida que teníamos era esa, ¿no? Los artificios que ha ido creando el ser humano no han sido vida, en ningún momento todavía hemos creado nada que sea vida. Se ha jugado con el ADN para crear de alguna manera o manipular los componentes de la vida, como en su momento Dolly o el último mono también que lo clonaron y cosas parecidas, o con CRISPR, por ejemplo, para manipular aspectos puramente biológicos. Pero el interés humano de crear nueva vida y crear nuevos elementos siempre ha estado ahí, ¿no? Lo podemos ver en la literatura también, Frankenstein y muchos otros, pero ha sido un proceso que siempre el ser humano ha tratado de hacerlo, ¿no? Y entre otras cosas viene derivado también de esa capacidad de extender la capacidad temporal humana, ¿no? Como decía, de fábrica partimos de capacidades inherentes físicas y mentales, pero también partimos con una capacidad temporal limitada, ¿no? Y la forma de extender esa capacidad temporal es precisamente mediante la creación de nueva vida, ¿no? Me da igual que sean las personas que tengan hijos, porque son los que continuarán su legado de alguna manera, o quien al final fabrica algo que al final continúe y persevera, ¿no? Entonces, esa forma de crear vida artificial o real es algo que siempre ha estado en la mente humana, ¿no? Y lo que sucede en la actualidad es que esa vida que estamos viendo, si es puramente digital o se fusiona incluso con la parte biológica, empieza a coger forma, ¿no? Es decir, hay gente que lo está llevando literalmente al proceso biológico, hay gente que está tratando de ver si es capaz de replicar vida de una manera artificial, incluso se empieza a hablar ya de organoides, por ejemplo, cerebrales y otras cosas para mezclar la parte física, parte biológica con la parte tecnológica, y hay gente que lo está derivando todo el proceso tecnológico, ¿no? Y en el fondo lo que se está haciendo con la creación de estas inteligencias artificiales es en parte una creación de una especie de vida artificial. Entonces,
este fue el proceso histórico hasta llegar al punto que estamos ahora. Y durante este proceso se empezaron a acuñar palabras que tú vas comentando también en algunos de tus libros o conferencias. ¿Nos puedes dar un poco una visión de cómo lo veían los científicos del momento, este momento de conseguir esta inteligencia, esta vida fuera del cuerpo humano? Bueno, el proceso de creación de esta inteligencia, que luego se acuñaría más tarde, inteligencia artificial, parte al final del proceso de ver si somos capaces de replicar la propia inteligencia humana, ¿no? Se supone que el ser humano es el ser más inteligente, por eso no hemos llegado aquí a la cumbre o a la cúspide de esta pirámide evolutiva, pero no sabemos muy bien realmente cómo funciona la inteligencia humana. No sabemos incluso lo que es la parte física, el hardware de esa inteligencia, el cerebro humano, no sabemos muy bien cómo funciona, ¿no? Hace 60, 70 años, cuando comenzó todo este proceso de desarrollo de la inteligencia artificial que nos lleva al punto en el que estamos, no había ni siquiera máquinas potentes para entender cómo funcionaba un cerebro, ¿no? Incluso hoy mismo tampoco tenemos máquinas para ver esos 80, 100 billones de neuronas que tenemos con esos 100 trillones de conexiones. No tenemos ninguna máquina para ver una a una lo que está haciendo a cada 100 milisegundos o cada 10 milisegundos, qué es lo que hace, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, el ser humano tenía que inferir qué es lo que estaba sucediendo, tenía que pensar o que imaginar qué es lo que podía suceder, volviendo de nuevo al concepto de resolución que hablábamos antes, ¿no? Es decir, no teníamos suficiente resolución, con lo cual teníamos falsas verdades que luego hemos ido ajustando durante el tiempo, y aún así, hoy por hoy, tampoco tenemos la visión total, ¿no? Entonces, en esos primeros estadios de lo que luego llegó a ser la inteligencia artificial, o lo que hoy llamamos inteligencia artificial, partió efectivamente tratar de replicar eso, ¿no? De ver si éramos capaces de replicar los procesos de inteligencia humana, lo poco que se conocía de esos procesos de inteligencia humana, ¿no? Con un limitante principal, que era la tecnología. Es decir, teníamos que hacerlo con tecnología. La tecnología, digamos, siempre ha existido tecnología, es decir, no da igual un martillo, es tecnología también, de otro tipo, pero con tecnología digital, que a mitad del siglo pasado es donde empieza un poco a aparecer, ¿no? A esos sistemas que ya imagina von Neumann, etcétera, y que luego se van construyendo, y que al final son capaces de replicar aspectos sencillos de la computación, aspectos sencillos de cómo hacer cálculos simples, ¿no? Entonces, con esos cálculos simples, pues todo esto comienza con una serie de individuos que se reúnen y empiezan a pensar pues, los diferentes componentes, ¿no? Rosenwald, por ejemplo, pues se imagina cómo podría ser una neurona artificial, ¿no? Que sería se llamó el perceptrón en su momento, ¿no? Porque al final una neurona recibe unas señales y esas señales determinan que al final se dispare o no, ¿no? Al final tiene unas entradas y unas salidas. Las entradas pueden ser los inputs que recibimos cuando interactuamos con el mundo físico, cuando vemos una imagen o cuando olemos o cuando escuchamos. Y los resultados pues, pueden ser un movimiento de una mano, por ejemplo, o que salga una palabra de mi boca, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas neuronas, que no son unas, evidentemente son muchísimas, el proceso que funcionan desde un punto de vista biológico tampoco se tiene muy claro, incluso en la actualidad. Entonces había menos tecnología, ahora un poco más, pero tampoco se tiene muy claro exactamente qué es lo que hace, ¿no? Hay quien dice que una sola neurona es como si fuese una especie de mini ordenador, ¿no? Y el perceptrón de Rosenwald lo que hace es simplificarlo muchísimo, ¿no? Es decir, tiene unas entradas y unas salidas y se activa o no se activa, se dispara o no se dispara, ¿no? En el fondo, al final, la neurona humana se dispara o no se dispara también, ¿no? Pero que se dispare una no es relevante, lo que hay que ver es todas esas decenas de millones o cientos de millones o miles de millones que se disparan, ¿no? Y qué es lo que hacen y por qué lo hacen, ¿no? Entonces, en ese proceso, de alguna manera, conexionista de cómo conectar esas neuronas para hacer un proceso, es donde empiezan a surgir los primeros paradigmas de tratar de replicar lo que se cree que es la inteligencia humana, ¿no? Y entonces es donde surge este concepto de la inteligencia artificial, ¿no? Se cree pretenciosamente, de alguna manera, se entiende que la inteligencia se puede replicar y en vez de ser biológica, es artificial, es donde surge esta palabra, que incluso hoy día es debatida, ¿no? Hay gente que todavía no tiene claro de si es la mejor forma de llamar a esto que estamos creando inteligencia artificial, ¿no? Claro, porque tú dices que hay otra alternativa de crear inteligencia, ¿no? Que es no intentar replicar la inteligencia humana. Y tú dices que quién sabe si quizá la inteligencia del futuro superinteligente será completamente diferente a la inteligencia humana y que no entenderemos ni cómo funciona prácticamente. ¿Esto tú crees que podría llegar a pasar? Eso no solo creo, sino que luego yo llevo casi más de 25.000 horas dedicadas a investigar este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, tienes dos formas de crear inteligencia artificial, o tratar de replicar lo que se sabe de la inteligencia humana, o de crear patrones que parece que funcionan, o hacer que la inteligencia artificial emerja por sí sola, ¿no? La inteligencia X emerja por sí sola, ¿no? Y yo estoy más en esa otra parte porque creo que es más factible de alguna manera, dada la limitación tecnológica de tener las otras herramientas para medir y las otras herramientas tecnológicas para replicar,
es más fácil que venga por esa otra vía, ¿no? Hay varios proyectos que van en esa dirección, ¿no? Tratar de que emerja la inteligencia más que se programe. Cuéntanos un poco de este concepto de emergence, ¿no? Sí. De emergencia, bueno, surgimiento, ¿no? Sí. En español. Ujú. Porque leyendo veía muchos conceptos, muchos experimentos o cosas que han pasado. Pues, por ejemplo, detectar que para solventar un problema una inteligencia artificial concreta va por una dirección que no te esperabas ni de broma o que no ha sido programada para hacerlo de esta manera. Cuéntanos qué significa el concepto y algún ejemplo que tú conozcas. Bueno, lo primero hay que entender que la inteligencia artificial actual ya estamos dejando de programarla, ¿no? Es decir, yo hace tiempo también impartí una conferencia abriendo un día del desarrollo de Samsung hace 11 años, que se llamó El fin de la programación y el comienzo de la enseñanza, ¿no? Es decir, ya hemos dejado de programar las máquinas, que es como se hacían estas primeras inteligencias artificiales del siglo pasado, y estamos haciendo que empiecen a aprender ellas solas con datos, ¿no? Que es una parte, no llega a ser emergencia, pero es una parte, digamos, muy diferente a solo programar, ¿no? Porque con programar lo que hacemos es pues crear reglas y con esas reglas, pues si sucede A hacemos B y si sucede B hacemos C y al final es un flujo de cosas que pueden suceder, ¿no? Que de alguna manera constringe, limita mucho qué es lo que puede suceder, ¿no? Que lo mismo sucedió al principio. Cuando hablamos, por ejemplo, comentabas antes de si tenemos personas que son lingüistas, por ejemplo, pues eran las personas que tenía contratadas, por ejemplo, Microsoft. Antes de que llegasen los algoritmos actuales de aprendizaje profundo, tenía miles de personas intentando descifrar lo que había detrás de los fonemas para hacer herramientas hoy tan sencillas como son las de convertir una voz en un texto o viceversa, ¿no? Y hoy por hoy un algoritmo eso lo hace sin necesidad de esos cientos de miles de personas que se destinaron a ese proceso, ¿no? Entonces, en el caso del aprendizaje, en vez de la programación de reglas, que es lo que se ha hecho hasta el momento, lo que sucede es que por sí solo es capaz de encontrar por los caminos más correctos, ¿no? ¿Cómo se hace o cómo se fabrican este tipo de sistemas? Pues al final se fabrican como si tratásemos de crear vida de nuevo, ¿no? Es decir, tú empiezas a conectar neuronas, esas neuronas empiezan a trabajar entre ellas y la forma en la que se conectan, la forma en la que interpretan las entradas que les llegan, la forma en la que dan los resultados, pues es totalmente determinado por los diferentes aspectos aleatorios que se producen, ¿no? Es decir, al final se van conectando de la mejor manera correcta, ¿no? Si lo vemos en términos evolutivos, pues la evolución de las especies también de Darwin y compañía, pues ve un poco que sucedió eso, ¿no? Que sucediese eso significa que nuestra inteligencia es la única que puede existir en un entorno natural o artificial, pues no, puede haber muchas otras, ¿no? Que también de nuevo están limitadas por las capacidades. Es decir, la emergencia de la inteligencia natural dependió y sigue dependiendo de lo que sucede en ese entorno, ¿no? De las capacidades que había, del tipo de átomos que existían, del tipo de si existía o no oxígeno, si existía o no ciertos componentes, de si existía o tiempo, si había predadores cerca. Entonces, al final, eso que sucedió y que sigue sucediendo en el entorno natural, se trata de replicar también en entornos digitales también, en el mismo proceso, sí. ¿Y tendrías alguna historia, alguna anécdota, algo que hayas visto en el mundo de inteligencia artificial que explique este concepto de surgimiento? No sé si tú lo habrás visto en tus propios experimentos o también si puedes explicar alguno que haya sido pues muy notorio en el mundo y que quizá a la gente pues le pueda interesar conocer. Bueno, en la actualidad la gran mayoría de experimentos que se hacen con inteligencia artificial no van dando por esa vía, ¿no? O sea, hay algunos específicos, y luego hablaremos si quieres de Cubic también, que es uno de los que va en esa dirección, que sí que tratan de hacerlo ese proceso, ¿no? Pero la gran mayoría de los otros se basa fundamentalmente en un montón de gente que son doctoradas en inteligencia artificial, en matemática, en física, en otras cosas, que tratan de dar con formas correctas de cómo se haría un algoritmo de este tipo, ¿no? Sin conocer la física que hay total detrás de un sistema inteligente, tratan de replicarlo, tratan de crearlo, ¿no? Eso, digamos, es como se han llegado a producir los sistemas grandes de lenguaje, como comentas, y muchos otros, que son parte de la investigación que se trata de seguir mejorando, ¿no? Pero luego, por otro lado, están estos procesos que más tratan de generar la inteligencia desde cero, ¿no? Numenta, por ejemplo, es una de las empresas que ha tratado de hacer eso desde el principio, ¿no? Tratar de construir esos sistemas. No ha llegado a ser tan competitivos, ni mucho menos con los sistemas actuales, pero sí que ha tratado ese proceso desde el principio, ¿no? Evidentemente con ciertas limitaciones, tanto de conocimiento como computacionales, ¿no? Aquí tenemos que volver de nuevo a que la computación varía muchísimo. Es decir, yo en este tiempo que he dedicado que he creado billones de algoritmos que prácticamente casi ninguno sé cómo lo hacen. O sea, sé el resultado, sé si han funcionado o no, pero no sé por dentro, no sé cómo funcionan. Es decir, son creaciones que me costaría la vida entera tratar de entender qué es lo que están haciendo, pero sí que efectivamente se ve el resultado, ¿no? Y en ese proceso lo que ha sucedido es que la computación que necesitamos hace 10 años, ahora mismo la tenemos en un móvil, ¿no?
Entonces, ese incremento de la capacidad de computación es como si partiésemos del cerebro de una hormiga y en 10 años tenemos el cerebro de un ratón, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer lo que podemos hacer con el cerebro de una hormiga que lo que podemos hacer con el cerebro de un ratón, ¿no? Pero claro, yo veía que este concepto de surgimiento o emergence es algo que a veces no se busca y pasa, ¿no? Que la mayoría de proyectos no lo buscan, ¿no? Pero pasa. Antes comentaba de que leía, no sé si creo que era con un modelo de OpenAI, que es esto, que se veía que para resolver ciertos problemas pasaba por múltiples lenguajes, ¿no? Y entonces pues tú le decías el problema en inglés y por detrás lo traducía al hebreo, del hebreo al chino y después te volvía a tu idioma original con la respuesta. Después veía que no sé si esta noticia no la he contrastado, no sé si tú sabrás si es cierta o no, pero por ejemplo que con DeepSeek se vio, pero he visto muchas noticias así, pero se vio que una instancia de DeepSeek, hablaremos luego de DeepSeek, que es el modelo chino que está como revolucionando ahora o está en la boca de todos, porque dicen que es muy parecido de potencia al de OpenAI, al de ChatGPT, pero 1000 veces más barato, que se autorreplicaba y cuando lo querías desconectar veías que se había hecho una copia de sí mismo para no ser borrado. Que bueno, que aquí hablaremos luego de la conciencia y esto sería como unos inicios de conciencia desde mi punto de vista. No sé si tú conoces otros casos de este surgimiento, pero a mí es de las cosas que me parecen más inteligentes, más interesantes del mundo de la inteligencia artificial. Vale, si quieres un poco ponemos en contexto, pero igual no toda la audiencia conoce muy bien todos estos modelos que hay y dónde hemos llegado a este proceso, por ponerlo en contexto. Sí. Es decir, al final, cuando estamos creando sistemas de inteligencia artificial, como decíamos al principio, partíamos primero de sistemas que estaban programados mediante reglas, es decir, con una serie de reglas establecemos una serie de procesos que pueden suceder. Y luego empezamos a crear sistemas que empezaban a autoaprender, ¿no? Es decir, con datos se aprenden sobre esos datos y sobre esos datos luego se ejecutan luego modelos, ¿no? Con lo cual hace falta datos y hace falta modelos de inteligencia artificial sobre los que tratan de aprender esos datos, ¿no? Esos datos pueden ser, pues imagina que le damos fotografías de gatos y perros, por ejemplo, pues identifica la diferencia entre unos y otros y luego cuando le damos una nueva fotografía es capaz de identificar una u otro, ¿no? Una vez esos sistemas empezaron a evolucionar, se llegaron a estos modelos que comentabas antes, grandes de lenguaje, con otro concepto que es el concepto de los transformers, ¿no? Conceptos de otras neuronas que estaban conectadas de tal manera que hacían que estos sistemas sean capaces de entender lo que pasó en el pasado, ¿no? Es decir, tener como una especie de memoria de lo que pasaba hacia el pasado, ¿no? No fue la primera vez que se hicieron esos modelos, hubo otros investigadores que se les tiene un poco menos olvidados, como Jürgen Schmidt-Huger y otros que inventaron sistemas muy parecidos una década incluso antes, pero es cierto que esta tecnología de los transformers basada también en tecnologías, por supuesto, de aprendizaje profundo, Deep Learning, son las que están detrás de todos estos modelos que están en boca de todos y que todos ya deberíamos estar utilizando, ¿no? Esos modelos, los modelos de ChatGPT, como comentas, los modelos de Claude, de Gemini y de muchos otros, en el fondo lo que hacen es, pues bueno, reciben una serie de entradas que pueden ser texto, imágenes o audio o vídeo, otra cosa, y lo que dan es una respuesta que puede ser pues o la continuación del texto o una clasificación o una predicción determinada, ¿no? Ese tipo de modelos son muy potentes y ya los estamos utilizando, pero eran modelos que todavía no eran capaces de razonar, ¿no? Y ahora nos encontramos con un nuevo paradigma que surge más o menos hace unos 6-8 meses, con la aparición de los primeros modelos de OpenAI y luego otros posteriores de Gemini también, de Google, y ahora también con este que comentas de DeepSeek, que lo que hace es que empiezan a razonar, ¿no? Se empieza a incorporar el concepto del razonamiento, ¿no? El razonamiento es que ya no solo son capaces de responder una pregunta o hacer un proceso que le hayamos pedido, sino que son capaces de, para responder esa pregunta o para hacer ese proceso, son capaces de internamente pensar, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y en ese pensamiento es donde ellos generan procesos intermedios para realizar esa tarea de una manera más eficiente, ¿no? Con lo cual, en vez de ser muchas veces tan inmediatos, tardan mucho más tiempo en dar esa respuesta. Hago una pequeña pausa para deciros que si os está gustando el contenido que estamos haciendo, la gente que estamos trayendo, agradeceríamos muchísimo que le dierais al botón de aquí abajo de suscribiros, que le dierais un like, que comentarais, que compartierais a vuestros amigos. Pero lo que más nos ayuda es que os suscribáis. Solo el 3% de la gente que normalmente veis nuestro contenido está suscrita al canal y suscribiros nos ayuda lo que no está escrito. Gracias a esto podremos traer nuevos invitados, mejorar toda la producción. Es decir, que por favor, si os gusta, suscribiros. Utilizo O1, ni siquiera GPT-4, casi todo utilizo DeepSeek, porque es igual de potente y es incluso más potente y mucho más barato, sobre todo que los otros, para la misma equivalencia de potencia, ¿no? Y los utilizo en nubes
privadas, o sea, no la que hay en China, sino en otras nubes que ya se pueden utilizar esos modelos, ¿no? E incluso podrías cambiar esos modelos y utilizar los tuyos como modelos preparados para ti, ¿no? Y sobre todo lo que permitió es un diferencial de coste muy importante. No solo que fuese explicable, sino que fuese abierto, sino también la diferencia de coste muy importante, ¿no? El modelo 1, por ejemplo, cuesta más o menos el millón de tokens de respuesta en torno a $60, ¿no? Y el modelo de DeepSeek pues cuesta unos 2. O sea, que un diferencial de 27. Muy notorio. Muy notorio, ¿no? Entonces, para una respuesta que si tú las ves es prácticamente muy similar, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes cambios que ha supuesto, ¿no? No solo una reducción de coste drástica en un modelo que era muy caro hasta ahora, y también se ha puesto a la par de un modelo que se supone que es muchísimo más caro, no solo en ejecutar, sino también en producir ese modelo, ¿no? ¿Y crees que esto puede hacer que China gane la batalla de la inteligencia artificial? Bueno, si hubieses venido a mis conferencias de hace mucho tiempo, yo desde hace tiempo ya lo llevo viendo. Es decir, yo asisto a casi todas las grandes conferencias de inteligencia artificial que se producen en el mundo durante ya décadas. Al principio éramos cientos de personas, la última éramos más de 10.000. La próxima que voy ahora a Singapur seremos otros tantos. Y al principio apenas había asiáticos. O sea, había muy pocos, había alguno por ahí, pero había muy pocos, ¿no? Pero más o menos en el 2017, que es cuando yo empiezo que es cuando empiezo yo también a publicar y hablar sobre ese tema en mis conferencias, veo un cambio drástico, ¿no? Y sobre todo se empieza a ver que la mayoría de las personas que asisten son asiáticos, pero no solo los que asisten, sino los papers que presentan, las publicaciones científicas que presentan son asiáticas, son de empresas o bien son de empresas, o sea, o de instituciones chinas, o de otros países de Asia, o bien son de personas asiáticas que están en Estados Unidos, trabajando por una empresa americana, ¿no? O parecidas europeas. Y también empieza a verse drásticamente el crecimiento de patentes, ¿no? Si tú ves esas dos curvas, el número de publicaciones científicas y el número de patentes, durante los últimos casi 6 o 7 años, ves que eso ya se estaba viendo, ¿no? Esa era una cuestión de tiempo que sucediese antes o después, ¿no? Quizás lo que lo ha disparado un poco precisamente ha sido la torpeza de tratar de limitar la tecnología, lo que ha hecho que se agudice el ingenio en China y tenga que crear modelos, primero, más económicos y segundo, más eficientes desde un punto de vista de ejecución también, incluso de desarrollar sus propias tarjetas, ¿no? Es decir, todo lo que ha sucedido en la actualidad con este tema de DeepSeek no solo es una cuestión de que hayan sido capaces de hacerlo más barato y con menos recursos, ¿no? Sino que también están empezando a crear sus propias tarjetas para hacerlo, ¿no? Con lo cual esa dependencia de Occidente de alguna manera en tener que proveer esas tarjetas de Nvidia, estamos hablando, y otras parecidas de computación, ya no es un limitante porque ellos empiezan a producir las suyas propias, ¿no? ¿Y esto qué significa para el status quo mundial? Bueno, el status quo ya estaba empezando a tocarse, es decir, de alguna manera desde un punto de vista tecnológico, si antes uno de los polos de innovación donde tenías que ir a ver pues era San Francisco, a Boston, etcétera, sitios de este tipo en Estados Unidos, desde hace tiempo ya no es así. Es decir, muchos aspectos tecnológicos ya no es así, ¿no? Tú si quieres ver los shows de drones aéreos, por ejemplo, más impactantes del mundo, no están aquí, están en Asia. Tú quieres ver 10.000 drones en el cielo nocturno dibujando píxeles en el espacio, eso lo ves allí, no lo ves en otros sitios, ¿no? En los móviles lo estamos viendo también, la eclosión, digamos, de todo este tipo de empresas asiáticas en general, no solo China, lo estamos viendo desde hace tiempo, ¿no? Y eso es una tendencia que ya se estaba empezando a ver, ¿no? Y efectivamente, siempre que hay un cambio de hegemonía de poder, pues puede haber muchas fricciones que son las que ahora mismo estamos empezando a ver, ¿no? Y son las que habrá que ver cómo se desarrolla en los próximos años, porque efectivamente el que es el líder en algo, pues no le gusta dejar de serlo y hay que ver lo que va a suceder en este mundo que ya no es... Se habla de un mundo multipolar, pero al final sigue habiendo unos polos importantes y parece que el polo nuevo de desarrollo y de innovación tecnológica es China. Bueno, me estoy saltando Europa, estoy tratando Estados Unidos y China porque Europa en esto somos un desastre, ¿no? Sí. Ahora quiero tu opinión. Pero lo que quería preguntar es, claro, ahora escuchándote y entendiendo no solo la importancia que tiene esto para el mundo tecnológico, pero sino para la humanidad, porque tú estás diciendo que es muy probable de que llegue en un futuro un país que tenga un 100% de paro. Entonces, en este caso, si vamos tan atrasados en Europa, quiere decir que probablemente a nivel económico nos vamos a la mierda. Hay bastantes probabilidades. Es decir, el problema de Europa son muchos, ¿no? Pero uno de ellos grandes es la regulación, ¿no? Y la excesiva regulación en muchos campos, ¿no? En la inteligencia artificial lo estamos viendo día a día y estamos viendo que está entorpeciendo la capacidad competitiva, ¿no? La famosa AI Act, que ya está activa en varios de sus preceptos, va a suponer un fracaso importante de muchas empresas europeas, ¿no? Y un fracaso en la competitividad europea. ¿Pues por qué? Pues fundamentalmente porque si no eres capaz de producir aquí tus modelos y no eres capaz de generar aquí la innovación necesaria para hacerlo,
pues vas a tener que delegarlos en otros países, ¿no? Y si encima tampoco puedes delegarlos porque es prohibido utilizarlo en otros lugares, pues estás empezando a limitar la capacidad, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, es como si en Estados Unidos o en Asia o en otros lugares tuviesen el fuego y aquí todavía no quisiésemos tener el fuego, ¿no? No es que no podamos tenerlo, sino que no queremos tener el fuego, ¿no? Y luego hay una capacidad de inversión importante, no se está invirtiendo suficiente, ¿no? Las capacidades irrisorias que están hablando de invertir en crear modelos, incluso el español que se hablaba, por supuesto, pero el europeo también que han hablado hace poco, son cantidades ínfimas. Como 50 millones o algo así, ¿no? Es una cantidad, 50 millones o 10 millones la que se habló para el español, etcétera, más luego otra tante para difundir, pero son irrisorias comparada con lo que... Porque evidentemente no estamos hablando de destinar 10 millones o 50 o 100 o 500 a la investigación, estamos hablando de coger modelos antiguos, muchos de ellos, modelos abiertos, muchos quizás, bueno, ahora igual cogerían el DeepSeek, pero si no estaban pensando incluso para el español de coger un Llama 2, que es una tecnología por comprender, pues bueno, hablamos aquí de 2 o 3 años de diferencia, pero que hablaríamos como si fuesen décadas casi en términos de otras tecnologías, ¿no? Entonces, la capacidad, digamos, de competición es mínima, ¿no? Y si a eso le sumamos la regulación, pues estamos hablando de que estamos dirigiéndonos a un campo muy complejo, ¿no? Por otro lado, tampoco se están fabricando chips, con lo cual los grandes caballos de batallas de la inteligencia artificial, por una parte son los datos, es decir, tener datos, por otra parte es tener capacidad de computación, y por otra parte es investigar o desarrollar buenos modelos, ¿no? Y la parte de los chips es también otra de las claves, ¿no? Es decir, aquí en Europa, cuando podría ser una gran fábrica de muchas cosas, como ya lo ha sido en muchos países europeos, pues no se está dirigiendo ahí, ¿no? Entonces, si hay que comprar esos cerebros de máquinas que yo les llamo a terceros, pues estaremos limitados a sus guerras comerciales, ¿no? Es decir, al igual que Estados Unidos limitó que China pudiese comprar ciertos chips, ¿por qué no lo podrá hacer con Europa también si le interesa por otros motivos, ¿no? Y entro en lo personal, pero tú has pasado bastante tiempo, por lo que veía, en San Francisco, en América, bueno, y en otros sitios del mundo. Pero digo, ¿por qué has vuelto a Europa teniendo en cuenta que tú pues eres una persona que lleva muchos años, no solo hablando del tema, porque hay mucha gente que habla, pero es que tú has estado ejecutando este tema? Sí. Sí, bueno, evidentemente aquí se vive mejor que en casi ningún sitio, ¿no? Entonces yo vivo aquí, entre otras cosas, porque en España de momento es un sitio donde se vive fantásticamente, ¿no? Evidentemente yo tengo clientes fuera también, tengo clientes de Estados Unidos, tengo clientes en Asia también, para los que trabajo, pero en el fondo es un lugar donde se vive muy bien, ¿no? Por eso no he querido vivir en otros lugares y prefiero vivir aquí, ¿no? Pero es cierto que aquí se está empezando a poner difícil. Y como te decía, es decir, si aquí no puedes tener las últimas capacidades tecnológicas, es lo que empieza a ser un limitante, ¿no? Y hay muchas personas que están pensando precisamente en no vivir aquí y irse a otros lugares donde puedan desarrollar sus capacidades, ¿no? Que es triste, pero... Es triste, pero si hablamos antes, ya no hablamos ni siquiera de fuga de talento, estamos hablando de gente que se fuga, digamos, para poder tener esas libertades, ¿no? De alguna manera, esas capacidades de creación, ¿no? Sí. Sí es la vida. Pero bueno, aquí estamos, en España. Estamos aquí, sí. Quería hablar un poco de la conciencia, Ujú. ¿vale? ¿Qué es la conciencia? Buena pregunta. Pues no está muy claro lo que es la conciencia, pero parece que cuando un ente biológico en principio y quizás luego artificial es capaz de darse cuenta de que existe, es decir, de que sus pensamientos son propios, que los diferencia, digamos, de los de otras personas o de los de otros entes, de alguna manera, que es capaz de detectar sus propios incluso errores, por ejemplo. Esas son algunas de las características que se entienden por conciencia, ¿no? No se entiende, o sea, de nuevo pasa como con inteligencia, ¿no? Y que incluso peor, ¿no? Es decir, no hay una definición exacta, no hay una... los expertos de diferentes campos que abarcan muchísimos, por supuesto, desde la filosofía hasta el arte, a muchos otros, no se ponen de acuerdo en qué es la conciencia, ¿no? Pero de alguna manera, aunque no nos pongamos de acuerdo, parece que todos la sentimos, ¿no? Todos nos sentimos seres conscientes en esta tierra, ¿no? ¿Y tú crees que llegaremos a tener máquinas conscientes? Yo creo que llegaremos a tener máquinas conscientes y es muy probable que sea en los próximos años, ¿sí? Vale. Ujú. Entonces, si ya entran las máquinas conscientes en juego, ya no debería tener una máquina los mismos derechos que un humano. Sin duda, y si quieres podemos aprovechar para introducir el segundo Perfecto. libro, o el último libro que he hecho, que se llama EAGI. Y antes de introducir AGI, si le das la vuelta, Aquí. os voy a introducir otro concepto, que es el concepto de la artificiología, ¿vale? La artificiología es un conocimiento que yo reutilizo, no lo acuño porque ya se había utilizado antes, y lo hago en una conferencia que abro el año pasado, en septiembre de 2024,
en Linz, en Ars Electronica, ¿no? Sería algo parecido a los Nobel del Arte, la Ciencia y la Tecnología, se hacen en Linz, en una ciudad de Austria, al norte de Austria, todos los años, y a mí me invitaron a dar una conferencia el año pasado, ¿no? Introduzco este concepto de la artificiología, ¿no? Y para mí la artificiología es esta ciencia que se debe de desarrollar muchísimo más, que empiece a estudiar qué va a suceder cuando estas máquinas efectivamente sean conscientes y en este proceso de creación de seres artificiales que superarán de alguna manera al ser humano en todas sus capacidades, ¿no? Y es donde empiezo a introducir toda esta rama de la artificiología, ¿no? Y después de eso, viendo un poco cuáles eran los pasos que tenía que dar para elaborar, digamos, toda esta nueva disciplina de la artificiología, que sería el equivalente a la antropología para el ser humano, pero sería el equivalente para el estudio de estos seres artificiales, ¿no? O incluso humanos artificiales, ¿no? Ahí sí que acuño esta nueva palabra que es EAGI. Y AGI significa, son unas siglas en inglés de Inteligencia Artificial General. De nuevo, por introducir, hay varios tipos de inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial reducida, que es en la que nos encontramos mayoritariamente en la actualidad, en la que el ser humano ha hecho que una máquina sea capaz de hacer una tarea o varias tareas ahora también mejor que cualquier ser humano, ya estamos ahí. Pero si le ponemos la G de general en el medio, lo que estamos suponiendo es que es capaz de hacer todo lo que es capaz de hacer un ser humano, ¿no? Es decir, se empezó llamando general, aunque luego se parecía que era un poco pretencioso y se ha cambiado muchas veces el término por de nivel humano, es decir, porque parece que generalizar toda la inteligencia parecía que era un poco pretencioso, pero en todo caso una AGI significaría que es un ser, un ente, que es equivalente al ser humano en todas sus capacidades mentales, ¿no? Y yo le incorporo la palabra E delante, y esta palabra sí que la acuño yo, este acrónimo que se llama E-AGI, que significa embodied. En inglés es con corpóreo, con corporalidad, cuerpo. Sí, con cuerpo, ¿no? Entonces, porque yo creo que la inteligencia para que se desarrolle plenamente necesita de la fisicalidad. Es decir, no vale solo con estar en un entorno digital, o no es suficiente solo con estar en un entorno digital, ¿no? Para interactuar con el mundo real, ¿no? Para entender el mundo real, para modelar el mundo real y para, por supuesto, estar en él e interactuar, ¿no? Es decir, el ser humano, nuestro cerebro, que se supone que es el que procesa nuestra inteligencia, está como si fuese un mundo cerrado, una caja oscura cerrada, ¿no? Aislada del mundo exterior, ¿no? Y no está aislada del mundo exterior gracias a nuestros sentidos, ¿no? Tenemos 5, en realidad hay más de 5 sentidos, 5 es una simplificación, y esos sentidos son los que nos permiten interactuar, ¿no? Y también tenemos actuadores, tenemos formas de interactuar con el mundo, ya sea hablando, ya sea moviéndonos, ya sea tocando cosas que suceden en el mundo, o oliendo el mundo y haciendo cosas con ello, o gustando el mundo. Y esas acciones, digamos, son las que nos permiten aprender, equivocarnos y aprender con el mundo, ¿no? Entonces, lo que está empezando a suceder es que estamos empezando a crear estas máquinas también, artificiales, para que también estén en el mundo, ¿no? Es decir, ya no vamos a ser la única especie, digamos, que va a cohabitar el mundo, sino que vamos a empezar a crear estas, ¿no? Y cuando efectivamente también sean inteligentes y tengan esa inteligencia general, pues efectivamente primero estarán a nivel humano y luego estarán, digamos, por encima del nivel humano, ¿no? Entonces, este libro y esta temática, digamos, de la fisicalidad y la corporalidad es lo que desarrollo, digamos, en la actualidad, ¿no? ¿Por qué lo desarrollo? Lo desarrollo y desarrollo todo este proceso de la artificiología para medir lo cerca o lo lejos que estamos, ¿no? Es decir, al ser humano nos gusta medirnos, ¿no? Es decir, las Olimpiadas pues medían efectivamente lo rápido que podía ir un ser humano, las capacidades y habilidades físicas o no físicas humanas, ¿no? O los juegos, por ejemplo, lo han hecho también en otros campos, ¿no? Entonces empezaba a ser necesario tener un barómetro, una vara de medida de todo esto, ¿no? Entonces, para eso creo lo que se llama el barómetro de la EAGI, que está dentro de la artificiología, para precisamente medir en 144 variables que investigo, que son las que pueden definir lo cerca y lo lejos que estamos, ¿no? Pues una de ellas, por ejemplo, está relacionada con la conciencia, por ejemplo, ¿no? Como cuánto, sin saber muy bien qué es lo que es el qualia, por ejemplo, si las máquinas lo han adquirido o no, ¿no? O la capacidad de hablar, por ejemplo, la capacidad de escuchar, la capacidad de tener emociones, la capacidad de ser creativo, o la capacidad de interactuar con el mundo. Es decir, al final son muchas variables donde en algunas cosas las máquinas ya son mejores que nosotros, o prácticamente mejores, y en otras pues están cerca de ellos, ¿no? Entonces, es un poco lo que surge detrás de esta capacidad de medir para ver efectivamente dónde estamos, ¿no? Y lo comienzo también porque es un campo, el campo de la fisicalidad de la inteligencia artificial lo llevo trabajando también hace tiempo. Pero es cierto que en los últimos años, y gracias a China también, entre otras cosas, muchas de ellas, está desarrollándose drásticamente, ¿no? Ya tenemos robots humanoides no inteligentes todavía, que se pueden comprar en China por $14.000, ¿vale? Que es mucho menos de lo que valen la mayoría de los coches, por ejemplo. Y cuando en vez de tener uno tengamos millones de todos estos, mi vaticinio es que habrá varios miles de millones en muy, muy poco tiempo. Va a ser un tema únicamente de fabricación temporal.
Sin duda, probablemente habrá cientos de millones antes del final de la década de estos humanoides artificiales. Y eso va a suponer que efectivamente van a estar aprendiendo el mundo físico. Ya no vamos a hablar de que aprenden solo de lo que sacan en Internet o con lo que la gente dice en Internet, sino que van a aprender de lo que van a interactuar con el mundo exterior, ¿no? Con lo cual su capacidad de creación y de evolución va a ser mucho mayor. Y entonces, nos decías que esto va a pasar, según tu punto de vista, ¿no? De llegar a tener una inteligencia con conciencia, y no solo con conciencia, sino con un cuerpo, digamos, en este caso robótico. Sí. Bueno, quién sabe en un futuro si también haremos todo sintético a nivel biológico, ¿no? Y sí, también la biología es otra de las vías de desarrollo, sí. Entonces, bueno, quizá puede llegar a haber un momento que no podamos prácticamente diferenciar, por lo menos a nivel visible, si estamos interactuando con un humano o con una inteligencia artificial. Los famosos synth, ¿no? O sea, ¿crees que esto puede pasar? Esto podrá pasar. Evidentemente, lo primero que tiene que suceder, es decir, multiplicar bits es más fácil que multiplicar materia, siempre digo, ¿no? Es decir, al final, el replicar estos dispositivos, ya cuando van bajando de precios, empieza a atisbar que efectivamente va a haber muchos. Habrá mucha chatarra después, evidentemente, porque habrá muchos modelos antiguos que efectivamente no va a ser fácil de reciclar, pero al igual que ha sucedido con los móviles también, algo parecido. Pero es cierto que en este proceso estamos viendo cuáles son los pasos que se están empezando a dar, ¿no? Es cierto que la propia palabra inteligencia artificial general, que mucha gente asusta, es decir, que haya algo que sea tan inteligente como yo, en el fondo todavía no debería de preocuparnos tanto, ¿no? Es decir, aunque lleguemos antes del final de la década, como yo vaticino, a esta inteligencia artificial general, eso no habrá supuesto un cambio muy drástico, si solo hay una, ¿vale? Y el problema es que de momento está muy limitada por la capacidad de computación, ¿no? Es decir, si puedo tener una sola inteligencia artificial general, o tengo 10 o tengo 100, es como si tuviese 100 humanos o 1000 humanos o 2000 humanos, ¿no? Todavía somos 8000 millones de los otros humanos, ¿no? Es decir, el llegar a la inteligencia artificial general, si no se escala lo suficientemente computacionalmente, va a ser una limitación, ¿no? Es decir, todavía hay problemas de limitación de computación. Vale. Y es uno de los principales limitantes que puede hacer que algunos aspectos del desarrollo de la inteligencia artificial general puedan tardar más, ¿no? Es decir, con lo tal que haya una inteligencia artificial o 1000 o 10.000 no tiene por qué ser tan preocupante, ¿no? Lo que sí puede empezar a ser preocupante es que lleguemos a la superinteligencia, ¿no? Si habíamos hablado de que tenemos la inteligencia artificial reducida, una o varias tareas las hacen mejor que el humano, la inteligencia artificial general, que son capaces de hacer todo lo que hace un ser humano, la superinteligencia supondría que hemos llegado a construir una máquina que es más inteligente que el conjunto de todos los seres humanos que vivimos en la Tierra, ¿no? Los 8.000 millones más los 100.000 millones que han muerto antes, ¿no? Eso por sí solo, esa sola entidad, ya sí que sería más inteligente que la especie total de la humanidad, ¿no? Ese proceso, ese punto, que no se sabe cuándo se llegará, pero evidentemente también estamos en esa línea, sí que efectivamente supondría un cambio de especie totalmente, ¿no? Ese es el cambio de inflexión real. ¿Crees que se llegará? Sí. Esto se le podría llamar Dios. Bueno, es una de las formas. El llegar, no sé si Dios o no, yo creo que Dios es una terminología que según para quién puede tener muchos significados. La propia religión está muy involucrada en el cerebro. Hay unas áreas del cerebro específicas dedicadas a la religión y cómo encaja, digamos, todo este proceso. Hay gente que incluso cree que la inteligencia artificial debe ser una religión, o sea, de entender que todos estos seres que están creando sean esas deidades de alguna manera. No sé si Dios o no, yo creo que más que Dios podríamos hablar de una nueva especie como tal, ¿no? No sé si ya, quizás Dios es muy pretencioso llamarle Dios, ¿no? Pero esas nuevas especies como tal, pues por supuesto van a tener capacidades que nosotros ni siquiera somos capaces de imaginar, ¿no? Si aquí hubiese una hormiga por aquí abajo en el suelo y quisiésemos entender que esa hormiga estuviese entendiendo nuestra conversación, pues quizás no la entendería, ¿no? Lo más probable es que no. Pues algo parecido sucederá con esas inteligencias artificiales, esas suprainteligencias, cuando lleguen ahí, ¿no? El ser humano clásico, quizás hay otros tipos de seres humanos, como luego comentamos si quieres, no sería capaz de entender lo que está sucediendo. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Y cómo llevas la dualidad? Bueno, yo creo que al final, es decir, esa creencia en Dios, como te comento, es algo que está muy arraigado en el propio ser humano, ¿no? Es decir, yo creo que, y como digo, incluso físicamente, o sea, se habla de áreas del cerebro que están destinadas a eso, ¿no? Y en esas creencias, de alguna manera, pues están involucradas, pues bueno, también cómo hemos sido educados y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? En ese proceso, ¿no? Entonces, para mí una cosa no quita la otra, es decir, yo creo que no tiene relación el tener una creencia en algo superior en que esta otra cosa sea luego más superior a esa otra. Pues digo que no lo veo totalmente ligado la deidad de alguna manera entendida con las religiones tradicionales con esto, ¿no? Aquí hablamos más de otro concepto, de otra creación de otra nueva especie, ¿no? Pero en el fondo también yo creo que las creencias humanas vienen por nuestro desconocimiento. Es decir, yo creo que hay parte de ese desconocimiento humano que nos ha hecho a crear todo este tipo de estructuras, ¿no? Es por eso que
Bueno, me gusta mucho hablar de este tema porque me parece interesante con alguien que ha estudiado tanto la mente humana como la nueva tecnología y la sociedad que viene acompañada de esta tecnología. De alguna manera, eh, hay mucha gente que me da la sensación que necesita el concepto de Dios o de cualquier entidad para creer en algo, ¿no? Muchas veces te tienes que agarrar a algo, ¿no? De alguna manera me interesa mucho cómo tú, que estás viendo cómo este futuro de la inteligencia artificial va a crear una nueva sociedad, cómo tú, por ejemplo, o sea, tú serías el casi, ¿no? Por decirlo así, voy a quedar muy pero como el mesías de la inteligencia artificial, ¿no? Es como decir, ostras, yo creo en esta superinteligencia y creo que, pues que probablemente si hemos de creer en algo, pues antes se construían iglesias, ¿no? Pues la gente ponía ladrillos para construir una iglesia. Ahora, pues los nuevos creyentes construyen inteligencia artificial, ¿no? Porque creen que antes la iglesia era la manera de transmitir valores, ¿no? Y educar a la población. Y ahora la inteligencia artificial será la vía para hacer que la sociedad evolucione. Entonces, me interesa mucho este concepto. Sí, hombre, yo no me considero un mesías, ni mucho menos, ni considero que esté creando una religión. Yo sencillamente soy un observador y un creador también, o sea, yo creo parte de este proceso, ¿no? Y sobre todo la divulgación viene efectivamente de observar, de ver lo que está sucediendo. Es decir, lo que está sucediendo va a suceder inherentemente de que creamos o no, inherentemente de que seamos de una religión u otra, inherentemente de que estemos en un país o en otro, es algo que está destinado a suceder, ¿no? Y estaba destinado a suceder, es decir, si nosotros buscamos todas las conexiones que han venido del pasado, que han hecho posible la revolución actual tecnológica y el estado grande de desarrollo de inteligencia artificial y otras cosas, pues podrían haber sucedido dentro de 10 años o dentro de 5 o hace 15 o hace 20, ¿no? Ha sucedido en la actualidad por muchas otras conexiones, ¿no? Pero inexorablemente iban a suceder, ¿no? O estaban predestinadas a suceder. Esa predestinación no significa creer en ese algo superior, sino sencillamente es conectar esos puntos del pasado, ¿no? La única forma en la que esto no suceda, porque yo no creo, la parte imposible no está en mi diccionario, sería que desapareciese la tecnología. Es decir, si hoy por hoy desaparece cualquier tecnología, incluidos los micrófonos que están captando esto, pues podría pararse el desarrollo de esa inteligencia artificial general o de esa suprainteligencia, ¿no? Pero el problema de parar la tecnología es que no podrías seguir viviendo en la Tierra 8.000 millones de personas, ¿no? Como mucho vivirían pues, menos de 100 millones, los que fuesen, ¿no? Es decir, destruiríamos, digamos, la vida de un montón de personas en ese proceso si nos cargamos toda la tecnología que existe, ¿no? Entonces, no se trata ya tanto de creer o de crear una religión sobre ello. Yo creo que el proceso fundamental es entender qué es lo que está sucediendo, entender que estos seres artificiales están siendo creados, que por otro lado es necesario crearlos de alguna manera, que esta es la parte que puede suponer un poco más dificultad. Y es parte de esos, es decir, parte de la creación de las religiones, como comentábamos antes, viene también de responder preguntas para las que no tenemos respuesta. Es decir, de alguna manera se crean por responder todo lo que no sabemos, como no, pues lo preguntamos a Dios o hacemos ese tipo de procesos para intentar tener esa respuesta a la que no tenemos o imaginarnos esas nuevas respuestas, ¿no? Y el tema es que las inteligencias artificiales generales, en el fondo, van a responder algunas de estas preguntas, no todas ni mucho menos, ¿no? Pero sin ninguna duda van a llegar donde la mente humana no ha sido capaz de llegar. Yo lo vivo más como una herramienta, como la última herramienta, como comentaba, más que en sí como un dios, ¿no? Es una herramienta que se convertirá en el próximo nosotros y es como una nueva especie más que un dios en mi caso. Hablemos de los corrientes filosóficos de inteligencia artificial, ¿no? Que tú describías que habían dos. ¿no? Dos tendencias. ¿Puedes explicar un poco estas dos tendencias más de aceleracionismo? Sí, básicamente hay quien piensa que efectivamente tendríamos que parar la inteligencia artificial. Hay gente que son propulsores efectivamente de parar la inteligencia artificial y de incluso poner el botón rojo famoso para poder pararla cuando queramos, ¿no? Y son lo que se llaman los deceleracionistas, ¿no? Gente que piensa que lo que hay que hacer es parar, esto va muy deprisa, el ser humano va más despacio y que hay que tratar de ver si lo paramos, ¿no? Y luego estamos, yo parcialmente estoy de acuerdo con varios de los preceptos de los aceleracionistas, que lo que dicen es que lo contrario, esto hay que acelerar lo más posible, ¿no? Porque efectivamente cuanto más rápido aceleremos, más problemas humanos vamos a solucionar, ¿no? Se generarán otros problemas que habrá que solucionar también, pero se solucionarán muchos de los que están enquistados durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Y son los aceleracionistas, ¿no? Que creemos en este proceso que se comenta las famosas las leyes de Kardashev, ¿no? Que de alguna manera determinan que si una determinada especie
no sigue multiplicando su capacidad evolutiva, él lo habla de temas energéticos, pero podemos hablar de más cosas, pues termina por llegar a un colapso y a una desaparición, ¿no? Es decir, si el ser humano no sigue multiplicando su capacidad de producir energía, de generar nueva tecnología y de avanzar, pues llega un momento que se producirá un colapso, ¿no? Y hay quien piensa que estamos cerca de un colapso, ¿no? Y es una de las posibilidades, ¿no? Que se produzca un colapso antes de que todo esto llegue, ¿no? Y por eso el acelerar supone el solucionar los problemas cuanto antes, ¿no? Y yo creo que la inteligencia artificial pues, podrá solucionar pues, problemas desde salud, yo que sé, por ejemplo, cáncer o muchas otras cosas, los problemas de cómo no esquilmar nuestro entorno o esquilmarlo de una manera más correcta o conquistar nuevos entornos que podrían ser otros planetas o lo que fuese. Eso lo permitirá la tecnología, no lo permitirá, sigamos, si paramos la tecnología, ¿no? Y estos otros, los deceleracionistas, lo que piensan es que no, que hay que ser más prudente, que hay que tratar de ponerle puertas al campo, entre comillas, o hay que tratar de poner todos los límites posibles para tratar de hacer de que la inteligencia artificial sea lo más ética posible, sea lo más ajustada, digamos, a ciertos valores humanos, ¿no? Y bueno, también los aceleracionistas piensan que hay que, por supuesto, darle los valores humanos y que tiene que tener ciertos aspectos éticos, por supuesto. La moralidad famosa pues deberá estar incorporada también. Es decir, no significa que los aceleracionistas no pensemos que hay que dotar a estos sistemas de los mejores valores humanos. Por eso yo siempre digo que cuantos más humanos estén metidos en este proceso de creación y en este proceso de enseñanza de máquinas, yo digo que hay que crear esas escuelas de máquinas para que aprendan, igual que nosotros enseñamos a los niños en unas escuelas, pues estas máquinas empezarán siendo algo parecido a esos niños, que habrá que enseñarles buenos valores para que efectivamente en esa cohabitación, coexistencia que tendremos en breve, pues que estemos todos más alineados, ¿no? Y los deceleracionistas piensan que no, que esto va a llegar se va a destrozar de alguna manera los esquemas sociales de la humanidad y va a terminar pues destrozando la humanidad, y hay que pararlo, y sobre ese stop hay que empezar a ver qué tipo de puertas se le van poniendo, ¿no? Pero hablando de esto, hablando de ética y hablando de valores, ¿tú no crees? O sea, al final una inteligencia artificial, como tú decías, sus creadores de alguna manera la guían a través de los datos que le inyectan, ¿no? Para resumir mucho. ¿No crees que si una inteligencia artificial que ahora ya tiene acceso a Internet y que se va leyendo todo lo que hay en Internet, no pensará que como sociedad estamos destinados al fracaso? Porque yo me imagino una inteligencia artificial leyéndose la información de Internet que el 90% es mierda pura. O sea, después hay un 10% que son maravillas. Pero yo me imagino leyéndose las discusiones de Twitter y tal. Digo, entonces, de alguna manera también le estamos inyectando todos los sesgos humanos. Y entonces esto es, o sea, para partir casi de una hoja en blanco y tener pues el mejor futuro posible, quizá deberíamos haber parado un poco. Yo soy aceleracionista en general, pero sí que entiendo también los riesgos, y yo entiendo pues que al final muchas inteligencias artificiales están entrenadas con datos muy humanos y en algún caso, pues por eso están los sesgos, ¿no? Que Gemini, por ejemplo, de Google, ¿no? Les intentó evitar y le decías, dame una foto de no sé cuántos, y te hacía todo el mundo de color negro, etcétera, etcétera, porque intentaba ser justo y ser inclusivo. Y dices, no, si yo te digo dame una foto de yo qué sé, de Travolta, no lo puedes hacer negro, ¿sabes? Porque es que no es negro él, o sea, aunque quieras, ¿sabes? Entonces, ¿cómo ves todo esto? Sí, aquí el tema es que esos sesgos que todos los humanos tenemos, si no somos capaces de crear estas escuelas, como os decía, de máquinas, van a ser complejos, ¿no? Porque al final esos sesgos van a estar agregados y van a estar enfocados por el marketing. Es decir, el marketing es el que va a determinar si las IAs son de una manera o de otra, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay una sola IA, ¿no? Al igual que no hay un solo ser humano, ni un solo cerebro humano, hay 8.000 millones de ellos, lo mismo sucede con las IAs, ¿no? Por eso es muy limitante también cuando solo utilizamos una IA, ¿no? Yo utilizo en torno a 15 diariamente de diferentes tipos, porque efectivamente son como pequeñas personalidades, entre comillas, cada una de ellas, ¿no? Si solo utilizas GPT, no utilizas también Claudio, no utilizas muchas otras, o ahora también el DeepSeek, pues al final estás limitando tu capacidad de visión, ¿no? Y efectivamente han aprendido con datos, pero no solo son datos, es el modelo. Es decir, esas conexiones neuronales artificiales que hacen que cuando tú le des una palabra, el TDO te resuelta el resultado sea otra, es diferente en unos cerebros de otros, ¿no? Con lo cual tiene esas pequeñas personalidades distintas, ¿no? Y efectivamente han aprendido con una gran parte de lo que hay en Internet, otro de los grandes errores que cometen incluso muchos de los que hablan de esto y expertos, la verdad, es decir, que ha aprendido con todo Internet. Eso es no comprender lo que es Internet. Internet es, en todo caso, sería el Internet visible, si lo queremos utilizar más apropiadamente la palabra. Y efectivamente en Internet ya el problema es que en los últimos 2 años más o menos ya no está claro todo lo que no es puro.
puro entre comillas, todo lo que es humano real, ¿no? Es decir, muchas de las cosas que hay en Internet ya están producidas por máquinas. Casi, podríamos decir que ya probablemente la gran mayoría de los contenidos van a ser producidos por máquinas, ¿no? Con lo cual van a estar regurgitando de alguna manera lo mismo que ellos han pensado, entre comillas, que los algoritmos han pensado, ¿no? Con lo cual encontrar esa información pura va a ser compleja, ¿no? Pero cuando empiecen a estar en el mundo físico ya va a cambiar todo eso bastante, porque vamos a poder ver cómo interactúan con el mundo real de alguna manera, más allá de lo que está en Internet, ¿no? Y efectivamente ahí surgirán diferentes escuelas, ¿no? Al igual que históricamente se produjeron diferentes escuelas, diferentes universidades, diferentes entornos, donde los seres humanos enseñaban a otros seres humanos diferentes habilidades o diferentes capacidades o diferentes vertientes, pues lo mismo debería suceder con las máquinas, ¿no? Con lo cual no tiene por qué haber una única forma de enseñanza de máquinas, que no lo va a haber, ni va a haber únicamente un único cerebro de máquinas, ¿no? Con lo cual yo creo que la esperanza que existe en todo esto, en que esa acumulación, digamos, de la bondad humana, entre comillas, pueda transmitirse a tiempo para estas máquinas y que esté esa y no, digamos, la otra, ¿no? 100%, 100%. Ya digo, al final yo creo que lo que necesitamos es entender un poco todas estas piezas para intentar adelantarnos lo máximo posible a entender este futuro que se viene, ¿no? Que es un poco lo que quiero que la gente pueda llegar a entender, ¿no? A ver tu visión y un poquito la mía, ¿no? Al ver este podcast. Y es por eso que ahora quería entrar justo a esta parte de hablar un poco más de el futuro que se viene, ¿no? Empezando por el punto que hemos medio saltado de, por ejemplo, de los impuestos, ¿vale? Sé que es una corriente más deceleracionista, pero tú has dicho que tú crees que no es una cuestión casi de sí o sí no, que es una cuestión de cuándo una inteligencia artificial tendrá conciencia, que ya sea dentro de 5 años o dentro de 500, acabará pasando probablemente. Entonces, en este momento o incluso antes, ¿debería una inteligencia artificial, aún más si es humanoide, quizá pagar impuestos? Bueno, los impuestos son una forma, digamos, de recaudar, que hemos visto que ha sido útil en algunos casos, y es muy exagerado en el caso de España, como un programa que tú tienes también que hablar al respecto, pero en el fondo es una forma que es limitada. Es decir, está bien poner impuestos, pero tienes que ver como cuánto limita la capacidad de innovación, ¿no? Es decir, si ponemos impuestos y estamos limitando la capacidad de desarrollar nuevas inteligencias artificiales en un país, pues estaríamos limitándolo, ¿no? Con lo cual hay que ser cautos en el caso de los impuestos para que no maten la innovación, sobre todo porque lo que va a matar más en la innovación es la competitividad, ¿no? Con lo cual hay que ser muy cautos con quién es el que... Lo que hay que cambiar, bajo mi punto de vista, es ir mucho más allá. Hay que cambiar el modelo de sociedad, ¿no? Y un modelo de sociedad muy diferente, donde un modelo que esté automatizado, donde un modelo donde el ser humano se le dé un valor relevante en ese nuevo modelo, pero donde el trabajo no sea, digamos, la base de todo, sino que sean otro tipo de bases distintas, y donde el propio concepto del dinero, pues habrá que también que repensarlo, ¿no? Y entonces, en este futuro del dinero, de alguna manera alguien tiene que pagar la fiesta, ¿no? Vale, si no hay impuestos en las máquinas, hay en los humanos. Si no hay un sitio, hay en otro, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el modelo económico del futuro? Claro, es que el dinero es un constructo, ¿no? Como muchos otros constructos que ha hecho el ser humano, con lo cual ese constructo como tal lo estamos viendo ahora con toda la eclosión de las criptomonedas y todo este tipo de cosas, como se puede ver que no tiene por qué estar soportado con el oro, con otro tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es algo que es una forma de ponerse de acuerdo dos o más seres humanos en que algo vale algo y utilizarlo como un mecanismo de trueque o de cambio para cambiar mercancías o cambiar servicios, etcétera, ¿no? Con lo cual, ese proceso puede continuar, pero efectivamente esa capacidad, digamos, mínima de vivir de las personas hay que tenerla garantizada, ¿no? No vamos a hablar ni siquiera ya de esos rentas mínimas ni cosas de ese tipo, pero sí que tendría que haber una forma de buscar un ecosistema mucho más justo, ¿no? El tema es que también, como históricamente una pequeña porción de la población ha necesitado de la otra gran porción de la población, que es la que ganaba menos, para ser sus trabajadores en sus empresas, para al final generar todo el proceso productivo de que unos fabrican productos, que otros compran servicios, etcétera, ahora todo eso cambiaría, ¿no? Con lo cual hay que ver, digamos, quienes acumulan más riqueza, cómo van a ser capaces de construir este modelo distinto, ¿no? O sea, evidentemente el modelo no existe. Estamos hablando sobre el papel de un nuevo modelo en el que todos los seres humanos, o la gran parte de los seres humanos que viven en esos entornos, primero, no necesitarían trabajar y segundo, tendrían garantizados una serie de elementos mínimos, ¿no? Y luego además se les buscaría podrían ser capaces de tener actividades que de alguna manera no hiciesen que terminásemos en las visiones distópicas de Idiocracy, no sé, la película si la conocéis, donde efectivamente en el futuro lo que sucede es que se reduce más cada vez la inteligencia y al final el ser humano pues termina siendo bastante tonto, ¿no? Qué bueno que está pasando, ¿no? Antes creo que era fuera de cámaras, me comentabas que
que el coeficiente intelectual medio del mundo está bajando, aunque Sí. sea un poquito, ¿no? Está bajando eso, está bajando la capacidad de atención, o sea, hay una serie de cosas que son factores de alarma en todo este proceso. Por eso, aunque no tengamos, aunque el trabajo esté resuelto, aunque la subsistencia esté resuelta y aunque la seguridad esté resuelta, la actividad mental y el desarrollo mental debería de estar resuelto también, ¿no? Porque si no, efectivamente estaremos creando pues gente que estará enganchada a series o a videojuegos todo 24/7 o a TikTok o cosas parecidas y no, digamos, aportando parte de lo que pueden aportar en la sociedad y para sí mismos, ¿no? Bueno, pero si en el futuro que dibujas de alguna manera el trabajo prácticamente pasa a ser voluntario en muchos de los casos, de alguna manera prácticamente lo único que nos queda como especie humana es el ocio. Ujú. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, habría, o sea, el resurgimiento, una parte es el ocio, otra parte efectivamente es que puedas dedicar más tiempo a la gente que quieres. O sea, hay muchas cosas que se podrían hacer en ese proceso, ¿no? Y efectivamente el ocio, o sea, la modificación del ocio o el crecimiento personal, no solo el ocio, sino también la parte de crecimiento personal puede seguir activa, ¿no? Claro, pero Son visiones utópicas en todo caso. está claro. Pero cambiará mucho el crecimiento personal, porque muchas veces ahora el crecimiento personal pasa mucho por el estudio, el conocimiento, ¿no? Pero estamos diciendo que de alguna manera el conocimiento tal y como lo conocemos se verá muy modificado probablemente. El conocimiento lo estamos delegando a las máquinas, con lo cual lo que es la sabiduría todavía podría quedar una parte humana, pero cuando tú quieras conocer algo, lo lógico es que tengas una inteligencia artificial que te ayude en ese proceso, ¿no? Claro. Pero efectivamente hay muchos campos que quedan por resolver la ecuación del nuevo modelo de sociedad donde el dinero tenga otra prevalencia, donde efectivamente el trabajo sea opcional, como comentabas, o no tenga mucho sentido, el trabajo, digamos, asociado con una retribución, no tenga mucho sentido, con el concepto de, efectivamente, de cómo distribuyes el tiempo de las personas o cómo distribuyes también los recursos, porque es otro tema. Es decir, al final, una inteligencia artificial podría buscar una mejor forma de distribución de recursos. Teóricamente, podría buscar el beneficio para todos menos condicionado, ¿no? Sí. Cosa que en la actualidad pues no sucede. Hay muchos intereses que hacen que los recursos se distribuyan de una manera u otra, ¿no? Sí. Y has mencionado, aunque has dicho que no querías entrar, bueno, no sé si es por tal, pero el tema de renta básica universal. Sí. No sé si en el mundo un poco que planteas, ya sea más cercano o ya sea más lejano, no sé si es la única manera que existe, el que por lo menos la gente tenga pues, pues un dinero básico, ¿no? Que haga que si quieren no tenga que trabajar. No, sí se puede, no hay ningún problema en hablarlo. Es decir, la renta básica es o sea, tiene mala prensa de alguna manera por cómo se ha ido condicionando Si en estas quieres últimas describir un décadas. poco el término por si alguien no No, lo conoce. el término básicamente es que efectivamente no te hace falta trabajar y te dan un dinero sin trabajar, solo por ser un habitante de una determinada ciudad o población o país, tienes un dinero establecido, ¿no? Ya lo han intentado en Suiza, lo han hecho en algún experimento, hay países que han tratado de hacer esto, ver si era factible, ¿no? Y como os decía, el concepto clave es el concepto de si el dinero como tal tiene sentido o hay que buscar otros ecosistemas, ¿no? Es decir, la revolución actual de las criptomonedas, etcétera, va un poco por esa vía, ¿no? Por tratar de dar una forma distinta de ejecución de ese sistema intercambiable, ¿no? Pero la renta básica o que las personas perciban lo básico, llámale renta o no, yo creo que es algo que debería estar resuelto. En esa sociedad del futuro debería estar resuelto de una manera u otra, ¿no? Si es mediante si sigue teniendo sentido este concepto del dinero, pues sí que sería con una renta, y si no, habría que buscar otros modelos para que efectivamente lo básico esté provisto, ¿no? Y que tú el resto lo puedas seguir creciendo. Es decir, lo que no debería de ser algo es que limitase el crecimiento, ¿no? Es decir, si la renta básica lo que hace es limitar el crecimiento, y volvemos a lo que comentabas al principio, de esa búsqueda del ahorro de energía, y el ser humano se convierte en efectivamente, los que hayáis visto la película de Idiocracy lo entenderéis más, en personas que al final solo maximizan, digamos, el ahorro total de energía, pues efectivamente la sociedad puede ir hacia atrás, ¿no? Entonces hay que buscar el equilibrio y ese equilibrio va a ser complejo de encontrar. Bueno, vamos a intentar buscarlo poco a poco. Comentabas en los inicios que después hablaríamos un poco de cómo adaptarnos a este nuevo mundo. Por ejemplo, aquí comentabas tu libro de Automatiza o sea automatizado. Cómo una persona que nos esté escuchando, que quizá, bueno, tú has ido dando mensajes muy optimistas, pero de alguna manera yo creo que la conversación en sí genera un pelín de tensión, ¿no? De, uy,
cómo está cambiando el mundo, ¿no? ¿Cómo podemos ver este optimismo? O una persona, ¿cómo puede ahora maximizar sus recursos, su tiempo, prepararse un poco para este futuro que viene? Bueno, la clave es utilizar la inteligencia artificial. Es decir, si no estáis utilizando ya la inteligencia artificial, bueno, ayer es tarde, ¿no? Es decir, es algo que es fundamental, ¿no? Y utilizar varias inteligencias artificiales y las más potentes que podáis permitiros, ¿no? Porque al final lo que pueden dar las inteligencias artificiales depende de las personas que las utilicen. Con lo cual, si vosotros estáis en un sector, una actividad distinta a la que estoy yo, a la que estamos tú también, David, pues probablemente le saquéis cosas distintas, ¿no? Con lo cual, cada uno le sacará individualmente sacará las capacidades y las limitaciones de la inteligencia artificial actual, ¿no? Porque hay que entender que estamos en un proceso cambiante, es decir, en la actualidad la inteligencia artificial ha llegado hasta ciertos puntos, pero todavía no es buena en todas las cosas, ¿no? Con lo cual, si todos la utilizamos, todos encontraremos la mejor forma de sacarle partido, ¿no? Y segundo, porque utilizándola podremos ser vigentes durante más tiempo. Es decir, si no la utilizas, pues es muy fácil que seas automatizado, como os decía en mi libro de hace 5 años, que si la utilizas, ¿no? Si la utilizas podrás encontrar formas de seguir siendo vigente en el campo en el que te encuentres o de buscar salidas hacia nuevos campos. O sea, mientras estos procesos que ojalá lleguen de ver cómo somos capaces de vivir en este mundo donde el tiempo de trabajo quizás se reduzca o al final termine por ser cero, pues en este proceso hay que ver cómo seguimos siendo vigentes y vivimos en el mundo que vivimos donde el trabajo todavía sigue siendo necesario, ¿no? Con lo cual, utilizar todas las inteligencias artificiales que podáis, utilizar las más potentes que os podéis permitir también y sacarle, digamos, esas limitaciones y esas capacidades, ¿no? Para la gente que quizá está escuchando a esto y no conozca mucho cuáles son las novedades de las últimas inteligencias artificiales, ¿puedes explicarnos algunos términos como qué son los agentes de inteligencia artificial, qué es también, pues por ejemplo, ahora ChatGPT no mismo había puesto la función como no sé cómo le llaman, si le llaman agentes también, que hace acciones en el mundo real o puede automatizar cosas, ¿no? No solo te da información, también ha puesto lo de Deep Research, que son las capacidades estas de razonamiento que están sacando. ¿Puedes contarnos términos? Sí, bueno, los agentes, digamos, es la evolución, digamos, de las IAs tradicionales generativas, es el proceso de que cuando tú pides pides hacer una tarea, una determinada inteligencia artificial, en vez de darte una respuesta inmediatamente, lo que hace es que hace una tarea más compleja, ¿no? Entonces, los agentes de alguna manera son como aglutinar muchas de estas inteligencias artificiales que por debajo hacen un determinado proceso, ¿no? Es decir, si yo quiero hacer una publicación cada 3 días en Twitter, no sé qué, pues lo hace de forma automática por nosotros, ¿no? Entonces, el proceso de la agentización es un proceso lineal hacia el desarrollo de la inteligencia artificial general. Se podría llegar quizás sin él, pero es un proceso de tener inteligencias artificiales que sean más complejas y que sean capaces de hacer muchas más tareas, ¿no? Entonces, poco a poco empezaremos a ver más agentes. Hay cosas que, bueno, pasará igual como al principio con la inteligencia artificial. Habrá mucha paja, entre comillas, cosas que se llamarán inteligencia artificial y no lo serán. Y con los agentes también pasará algo parecido, pero los grandes, digamos, powerhouse de inteligencia artificial, como OpenAI, Claude, Google, etcétera, pues irán por esa dirección, ¿no? Creando, digamos, sistemas más complejos, ¿no? Luego, más allá de los sistemas actuales como ChatGPT y similares, o Claude, como decíamos, o DeepSeek también en la parte de China, al final lo que tenemos son sistemas que empiezan a ser cada vez más multimodales, ¿no? Es decir, ya no solo hablamos con texto, empezaremos a ver que cada vez más, ya por supuesto podéis hablarle con voz a muchas de ellas, podéis empezar a hablarles con imágenes y con vídeo, es decir, vamos a poder interactuar como si estuviésemos interactuando más naturalmente con una persona, entre comillas. Si estáis haciendo una reparación de algo, por ejemplo, podéis en tiempo real enseñarle el vídeo, estar viendo el vídeo para que vea lo que estáis viendo y sobre eso os ayude a hacer un determinado proceso, por ejemplo. Y luego cada vez empezarán a conquistar, digamos, más modalidades, ¿no? La modalidad, hemos hablado de textual, hemos hablado del vídeo, hemos hablado también de la imagen. Se empezará a ver cada vez más el concepto de las 3 dimensiones, es decir, que sean capaces de generar entornos tridimensionales. En la evolución del famoso metaverso o el Appleverso, que Apple ha tratado de recuperarlo también, por supuesto que todos esos entornos se creen tridimensionalmente de forma autónoma tendrá sentido, sobre todo para el concepto de la realidad extendida o aumentada. Es decir, que podamos aumentar lo que estamos viendo de alguna manera con otras cosas o sintiendo con otras cosas. Y también esa multimodalidad en la parte tridimensional, vamos a ver una eclosión importante ahí. Y luego, sobre todo, empezaremos a ver que no solo van a dejar de ser agentes, empezaremos a ver que van a ser capaces de hacer incluso pues, empresas completas, como decíamos. Es decir, que sean capaces de hacer pues, procesos mucho más largos en el tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues habrá que ver, bueno, cómo van evolucionando y cómo, sobre todo, esa capacidad limitada de computación hace que esto vaya más rápido o más lento, ¿no? Por eso, el caso de DeepSeek que estamos comentando, uno de los paradigmas importantes es también la reducción en la capacidad de computación, ¿no? Han sido capaces de hacer un modelo que, aunque es muy potente,
pero computacionalmente pues todavía no lo es tanto, ¿no? Hombre, el modelo grande que tienen costaría mucho tenerlo localmente, bastantes decenas de miles de dólares solo la máquina para poder ejecutarlo localmente, pero aún así son órdenes de magnitud inferiores a las que utilizan los otros, ¿no? Y todo lo que dices, ya digo, a mí me cuesta un poco, o sea, para el corto plazo y el largo plazo, perfecto, pero para el medio, me cuesta entender la persona media de calle, qué es lo idóneo que podría hacer o dedicarse. Porque hasta hace poco, hasta hace, te diré, 1 año y medio o así, pensábamos que la creatividad era, decíamos, esta cosa humana, única, pero que, ya digo, ahora creo que cualquier modelo de estos, cualquier inteligencia artificial supera al 80% de humanos en creatividad. No supera a los genios. Y no sé si llegará a superarlos nunca, pero a la mayoría de personas la inteligencia artificial tiene mejor humor que la persona media, escribe mejor poemas que la persona media, da mejores ideas que la persona media. Entonces, después, todo lo que es matemático, digamos, programación, obviamente es mejor que el 95% o más, cada día que pasa, mucho más que la media, ¿no? Entonces, a mí casi que lo que me queda, sin entrar en el 1% de la población, que siempre serán pues, muy buenos, el mejor programador, el mejor creativo, el mejor tal, pero para el resto de mortales, por decirlo así, casi lo que me queda son las tareas manuales. O sea, y bueno, y aquí estábamos entrando de que decías que en China, por ejemplo, ya se estaban desarrollando robots que valían unos 14.000 euros, aunque no sean aún súper inteligentes, ¿no? Pero sí, pues por ejemplo, estar de segurata en una discoteca, estar reponiendo latas en un sitio. Esto creo que aún queda muchísimos años de que seguirá siendo humanos lo que lo hagan, porque es que sale más eficiente a nivel coste incluso, ¿no? Porque no querrías en el supermercado de aquí tener robots de 30.000 euros que aparte fallarían y etc, ¿no? ¿Hay algo que quizá me esté dejando? Sí, depende de ese coste. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de ese coste hace 2 meses eran 18.000, ahora son 14.000. Quizás en 8 meses más serán 2.000. Es decir, el perro robótico, por poner un ejemplo, el perro robótico que sacó Boston Dynamics, el primero valía 150.000, ¿vale? Luego sacó uno Unity Robotics, otro que valía 10.000. Luego Xiaomi salió uno que valía 2.000. Lo puedes comprar un perro robótico, creo que no hay que sacarlo tantas veces, y por $2.000, ¿no? Entonces, eso va bajando mucho, con lo cual ese reponedor que decías, pues es muy probable que sea un robot no tardando, ¿no? Me acabas de destrozar Sí, ya no, o sea, dinos algo bueno en ese esto. específico, ¿no? Es decir, esa parte física depende también de la regulación, efectivamente, depende de muchos factores, ¿no? Y lo de muchos años es lo que hay que tener cuidado, porque esos muchos años igual son 3, o son 5, o son 7, ¿no? Sí que estoy de acuerdo, y también lo decía también Sam Altman de OpenAI, que efectivamente los trabajos puramente físicos van a tardar un poquito más que los lógicos, ¿no? Entre otras cosas porque son más fáciles de automatizar los lógicos. Es decir, si tú tienes un ordenador, que es lo que está sucediendo, ya estamos viendo todo el proceso de capturar el ratón, capturar el movimiento del ratón, de pantalla, etcétera, de teclado, y para luego que aprendan sobre ese proceso, ¿no? Con lo cual, todo lo que un ser humano hace en un ordenador es muy fácil que una máquina sea capaz antes o después de hacerlo, ¿no? Yo siempre lo reducía que todo lo que se pueda reducir en un algoritmo antes o después lo va a hacer una máquina, ¿no? Entonces la parte física es donde todavía queda un proceso, ¿no? Y en todo ese proceso incluso de artesanía de alguna manera todavía quedan también espacios, ¿no? Porque se empezará a valorar también lo hecho por humanos, ¿no? Es decir, al igual que se valora lo hecho en no sé dónde, pues también habrá una valoración de lo hecho por humanos de alguna forma, ¿no? Porque va a empezar a ser muy difícil de distinguir, sobre todo lo digital, qué es lo que está hecho por humanos y qué es lo que no está hecho por humanos, ¿no? Y lo interesante también es que está democratizando esa capacidad, o sea, la capacidad de crear, por ejemplo, si alguien quiere crear un cuadro o quiere crear una canción o quiere crear algo de ese tipo, pues antes o tenías un talento específico o no eras capaz de hacerlo, ¿no? Y lo puedes hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues va a democratizar mucho, ¿no? Pero de cara a buscar esas oportunidades laborales, sobre todo a corto y medio plazo, la clave está en que todavía quedan muchas cosas por automatizar, todavía quedan muchas cosas por optimizar esos procesos, todavía queda mucho por definir estos nuevos modelos de sociedad, todavía queda mucho por definir efectivamente cuál va a ser esas nuevas ocupaciones del futuro cuando el trabajo empieza a ser menos importante, ¿no? Con lo cual yo creo que y luego sobre todo queda mucho por hacer a nivel de generar nuevas políticas de todo este tema, ¿no? Para que los países y las personas no se queden atrás en estos procesos, ¿no? Queda mucho por apoyar y por impulsar, digamos, las políticas que hagan que esto vaya en la dirección correcta y no merme la capacidad, digamos, de competencia de los países, ¿no? Y lo hemos visto durante las décadas pasadas, hemos visto que los países que no han adoptado la tecnología de forma apropiada han ido mermando su capacidad competitiva, ¿no? Entonces, a nivel individual, yo creo que la capacidad fundamental es, primero, que hay que entender que esto no es
esto no es algo que puedes aprender, como hablamos al principio, en 5 años y sentarte y luego ya esperar y vivir de eso, ya no es ese proceso. Hablamos de que el aprendizaje tiene que ser continuo, es eterno, es decir, no tiene sentido aprender o utilizar el GPT, el último que haya hoy, el O3. Si mañana sale el O5, pues habrá que estar con el O5 inmediatamente. Es decir, no tiene sentido los aprendizajes, los largos aprendizajes para aprender algo que es tan cambiante, ¿no? Lo que tiene que ser hay que ser, pues como dice también algún buen amigo, un aprendívoro, ¿no? Es decir, estar continuamente aprendiendo de todo lo que sucede, ¿no? Y en ese sentido, pues son cosas que no debemos de parar, debemos de continuar, ¿no? Me encanta, me ha gustado el aprendívoro. Esto me lo apunto para mi diccionario personal. Pues Íñigo Manso de BitChange es el que lo dice mucho, un amigo. Un abrazo desde aquí. Para ir acabando, querría hablar un poco de las personas que están liderando, o son las caras más visibles que están liderando el movimiento inteligencia artificial y también en este caso robots, ¿no? Pues por ejemplo, Sam Altman por una parte. Y también quiero tu opinión sobre pues esto, OpenAI, que es la madre de ChatGPT, la empresa que conoceréis más, pues la mayoría por este nombre, y también sobre todo de Elon Musk, ¿no? Porque Elon Musk está desde xAI, que es pues la AI de Twitter, digamos, el antiguo Twitter, y también está sacando su robot Optimus. ¿Me podrías decir un poco tu opinión, cómo de cerca lo ves, etc? Sí. Bueno, en la web de la artificiología, en la plataforma que crea un poco para todo este proceso, hay una parte de los primeros jugadores, ¿no? ¿Quiénes son los que están liderando todo este proceso, ¿no? La parte física y luego la parte lógica también, ¿no? En la parte lógica, pues fundamentalmente OpenAI sigue siendo el líder. Yo creo que por hoy todavía están queriendo destronarle, pero todavía es el líder. El segundo sería, o era hasta hace poco, Anthropic, que es, digamos, era el segundo contender, el segundo contrincante que estaba detrás de intentar hacer la IA general, sin entrar todavía en la parte física en ambos casos, pero estaban muy cerca detrás. Y el tercero quizás sería sería X, también sería Elon Musk con sus diferentes iniciativas. Pero es cierto que desde que ha entrado DeepSeek en el juego, pues DeepSeek quizás ahora ya sería el segundo, ¿no? Es decir, muy fuerte que esto en una semana que me digas este cambio. Sí, porque yo estoy analizando más o menos unos 50, 60 jugadores importantes, y DeepSeek estaba, digamos, como uno de los chinos, ni siquiera era el mejor chino, porque quizás Zipu u otros tenían algún más puntos, pero enseguida subió drásticamente por esa capacidad, ¿no? Y hay que ver los siguientes pasos porque también está ByteDance, hay muchos otros, hay como 2 o 3 o 4 empresas chinas que están muy fuertes detrás de todo esto, ¿no? Luego... Sí, perdón. Luego también, desde un punto de vista de la corporalidad, pues X estaba, digamos, uno de los líderes, pero es cierto que cada vez empiezan a haber más empresas chinas que son, primero, más baratas y segundo, empiezan a dotar de más capacidades, ¿no? Pues ¿cuál es el robot que es capaz de correr más rápido? Un chino. ¿Qué es el capaz de saltar más rápido? Uno chino. ¿Cuál es el capaz de tener la capacidad de precisión de una mano más precisa? Un chino, ¿no? Entonces hay muchas de estas empresas chinas, yo estoy mapeando ahora mismo, yo te digo, casi 50 en diferentes ámbitos y están creciendo muy rápido. No en la parte del cerebro de la máquina, pero sí en la parte física. O sea, entonces, en realidad, podemos ver líderes en diferentes cosas, ¿no? En la búsqueda de la inteligencia artificial general, pues aquí hay muchos más players, no solo están ellos, ¿no? Es decir, pues podemos encontrar a John Carmack, por ejemplo, el que inventó el juego del Doom, tiene una iniciativa que no se sabe muy bien lo que está haciendo, pero que está centrado en investigar este tipo de cosas. Nos encontramos también Cubic, que es una de las empresas que asesoro y en la parte de la visión científica está desarrollando una inteligencia artificial general también, en este caso distribuida y abierta, para evitar que sea cerrada y que sea, digamos, en grandes unidades de computación. Y digamos que hay que seguir muchos más players, no solo hay uno y otro. Iniciativas europeas hay menos. Está Mistral, por un lado, en la parte de lógica, la parte de los cerebros, pues la más potente europea sería Mistral, que tampoco llega a las capacidades del resto. Google está, digamos, ahí en su lucha, digamos, por seguir siendo relevante, aunque le está costando. Siguen teniendo las sillas que tienen más memoria, más capacidad de contexto, 2 millones de tokens o de 1,5 millones de palabras más o menos, son capaces de memorizar o recordar para trabajar sobre ellas en lo que le estamos contando. Y bueno, los players, digamos, es muy dinámico, hay que tener un ojo muy abierto porque cambian, ¿no? Por eso es interesante ver este proceso a nivel, decías antes, casi por horas, pero sí que mínimo semanalmente una de las claves es estar actualizado en todo esto que sucede. Ahora acabará el podcast y nos habremos perdido ya y el nuevo DeepSeek. Sí, habrá que hablar del R2 en vez del R1. Te diré que vuelvas. ¿Y nos puedes hablar un poco de Optimus? Sí, es decir, el robot humanoide Optimus de Tesla y X, de alguna manera es coger todo lo que ya han hecho muy bien en el caso de Tesla, con el tema de la conducción autónoma y con el tema de los sensores, muchos de ellos que son solo de visión, para tratar de comprender el mundo,
y hacerlo de una forma antropomórfica, ¿no? Es decir, construir un robot humanoide. Han sido capaces de destronar de alguna manera al líder, que era Boston Dynamics, que hasta el momento, digamos, los que tenían los mejores humanoides, y a nivel por lo menos americano son, digamos, los principales fabricantes, ¿no? Está el desarrollo avanzado bastante rápido, falta todavía la capacidad energética, es decir, hay un problema de batería aún, y eso que tienen buenas baterías, pero les falta ese proceso de cuánto tiempo pueden estar vivos, ¿no? Un ser humano, pues bueno, comiendo relativamente poco, pues es capaz de vivir un día entero más o menos bien, ¿no? Una máquina todavía le cuesta, ¿no? Pero en ese sentido es uno de los principales jugadores. Lo que no está claro es si va a ser lo suficientemente rápido por competir con estas empresas chinas, como te decía, ¿no? Porque Optimus hablábamos de $25.000, 25.000 dólares, y se prevé que en breve pues se baje de los 10.000 en muchos de estos robots humanoides chinos, ¿no? Y entonces... La capacidad de escala. Y luego, perdón, y Optimus es uno de ellos, pero luego está Figure, hay muchas otras empresas también, algunas otras americanas, está también Ameca aquí, o sea, hay varios, hay más players, no uno solo en este caso de robótica. Y entonces, ¿tú tienes alguna fecha en mente de cuándo podríamos ver que la gente llegue a tener pues un robot en casa como quien tiene un móvil? Va a depender de la regulación. O sea, volvemos al tema, quizás en Europa lo prohíban, habrá que será ilegal tener un robot humanoide, no te extrañe, pero desde un punto de vista práctico, para mitad del año próximo es muy probable que sea ya muy fácil tenerlos, ¿no? Este año yo creo que la gente avanzada ya los tendrá, pero a mitad del año que viene será fácil que hagan ciertas tareas humanas o que estén... Yo siempre he dicho que hay muchas disparidades entre cantidades de humanos y cantidades de otros humanos que enseñan o que ayudan a otros humanos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de medicina, pues hay un doctor y hay muchísimos más pacientes que doctores, ¿no? Y si tenemos un doctor que hay paridad, que hay un humano, un doctor, pues va a ser muy positivo, ¿no? Si hablamos de alumnos, pues lo mismo, tenemos un profesor y muchos alumnos, por lo cual, ¿por qué no hay un profesor o un alumno? Aunque sea un alumno de máquina, ¿no? Si hablamos de personas mayores, pues igual no hay tantas personas para cuidar bien a personas mayores como personas mayores, que cada vez hay más, por cierto, ¿no? Entonces, al final hay muchos aspectos que hay que ver cómo esto puede tener un aspecto muy positivo en la sociedad y ayudar en muchos campos, ¿no? Qué guay. Estoy esperando que llegue este año y poder tener aquí este robot. Ostras, sería guay ser el primer podcast. Bueno, que aquí tengo un humanoide. Sí. Es un poco tonto aún, no es muy inteligente, pero a ver cuándo lo podemos sustituir por un Optimus. Ya tendrías que venir a celebrarlo. Claro que sí, cuenta con ello. Bueno, pues yo creo que con esto ya llegaremos al final. Tú me has regalado 2 libros, yo a todo el mundo que viene le regalo un libro. Entonces, bueno, no será ecuánime, pero voy a buscarlo un segundito. Muy bien. A ver, no sabía muy bien qué regalarte personalizado, me lo has puesto difícil. No sé si te lo habrás leído, pero como quería hablar contigo, pues este futuro más distópico, un poco entender qué vendrá, cómo cambiará el mundo y tal, he pensado en este libro que aparte regalé en uno de los primeros podcasts, bueno, no sé si te lo has leído, Ética de Spinoza. No. Pero bueno, habla mucho de tanto el concepto de qué es Dios, qué es la naturaleza, de cómo aprender, o sea, es un libro que a mí me encantó, me ha hecho reflexionar mucho, y tú que decías que lo bueno es conectar como información muy, muy desconectada, no sé si te gustará, pero seguro que sí. Muchísimas gracias. Que lo haré con cariño. Y entonces, después también, a todo el mundo que viene al podcast, le digo... muchas veces, la mayoría de veces estoy intentando traer temas que sean hablar de futuro, un poco de lo que se viene, ¿no? Y muchas veces lo que nos pasa es que olvidamos mucho, ¿no? Nuestro cerebro, como decías, está hecho para mantener, pues, para gastar el mínimo consumo de energía posible, y olvidamos mucho. Entonces, lo que estoy haciendo con todo el mundo es decirle que lo puedes decir en voz alta y luego lo escribirás aquí, algo que ahora tengas muy presente, un consejo que te quieres dar a tú mismo de dentro de 12 meses. Entonces, no sé si quizá ahora tienes algo que se te venga a la mente, que tengas muy presente, y si lo puedes decir y explicar un poquito, y ahora cuando acabe el podcast te diré que lo escribas aquí, y yo dentro de 12 meses te enviaré un WhatsApp recordándotelo, por si lo habías olvidado. Bueno, yo creo que sería vigila la cuántica. Ostras, que me estás abriendo otro tema aquí. O sea, vigila la cuántica, dirías. Sí, porque es decir, al final todo el proceso de creación de inteligencias artificiales, los que estamos dedicados a programarlas, a crearlas, a enseñarlas, mejor dicho, requerimos de computación, ¿no? Y la computación es, digamos, lo que limita que no tengamos ya el GPT-14 con las mejores capacidades, ¿no?
Pero si la cuántica llega a tiempo, que no está claro si llegará a tiempo, eso lo multiplicará todo. Es decir, la velocidad se reducirá a órdenes de magnitud, ¿no? Y es cierto que todavía no ha llegado, faltan muchas cosas en la cuántica y quizás falten más de un año, sin ninguna duda. Pero bueno, hay que tener la vigilancia de ver qué es lo que pasa. Buenísimo, buenísimo. Pues bueno, pues te diré vigila la cuántica, yo lo tendré en cuenta y espero, pues tengo muchas ganas de poder hacer algún podcast de alguien que controle muchísimo de cuántica en general, o sea que seguro que tienes a alguien en mente, Sí, te lo preguntaré. cuenta con ello. Y nada, con esto hemos llegado al final. Mil gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto. Gracias a ti.